Nuestra historia comienza con una mujer llorando mientras el narrador dice que hay personas en este mundo tan desafortunadas que no puedes evitar sentir lástima por ellas. Vemos que esta mujer intentaba escapar de un monstruo extraño con múltiples brazos que atacaba a otros humanos a su alrededor. El narrador dice que Kang-san era una de esas personas. Luego pasamos a una escena de un niño pequeño viendo un noticiero sobre los ataques de monstruos. En él, vemos que los padres de Kang-san también murieron mientras iban camino a recogerlo de la escuela. Como si eso no fuera suficientemente malo, sus familiares no solo robaron todos los bienes que se suponía que eran suyos, sino que también abandonaron al niño en las calles para que viviera como huérfano. Pero vivir en las calles le dio al niño una determinación increíble, obligándose incluso a comer comida echada a perder para sobrevivir. Poco a poco, logró conseguir un trabajo, comenzando a estudiar como un poseso, durmiendo solo 4 horas al día entre el trabajo y la escuela. Era muy talentoso y trabajador, pero el destino siempre fue cruel y nunca le dio ni una pizca de suerte a nuestro desafortunado protagonista. Una serie de desgracias le sobrevino cuando fue a hacer un examen. Se le reventó el apéndice y tuvo que renunciar a él. Intentó hacer otra prueba, pero el autobús en el que iba se volcó a mitad de camino y terminó llegando tarde y perdiéndose la prueba. En otro día cualquiera, estaba a punto de salir de la casa cuando una bicicleta se cayó y de alguna manera atascó su puerta, atrapándolo adentro y haciéndole perder la escuela. A pesar de que estaba haciendo lo mejor que podía, un montón de incidentes desafortunados como estos seguían sucediéndole, llevando al protagonista a una vida llena de fracasos. Estaba a punto de renunciar a convertirse en cazador o conseguir un trabajo decente, pero aún tenía una última esperanza si todo lo demás salía mal. Esa esperanza era el despertar. Hay personas elegidas por los dioses que nacen con talentos latentes y cuando cumplen 20 años, esos talentos despiertan. El despertar era la mitad del camino para convertirse en cazador y es por eso que Kang siempre entrenaba tanto como podía para fortalecer su cuerpo para el día de su despertar. Pero parece que ni siquiera eso le funcionó al pobre tipo porque el día del examen para determinar su rango de cazador, recibió un rango F, el más bajo de todos. El examinador explicó que no tenía habilidades en absoluto y que si hay un 1% de personas con talento natural que llegan a la cima, el protagonista sería parte del 1% por debajo incluso de lo peor. Para empeorar las cosas, el examinador incluso soltó una pequeña risa ante la situación y aunque se disculpó, todo eso aplastó el espíritu del protagonista. Después de todo eso, el tiempo pasa y la historia corta al presente, donde el protagonista ahora tiene 25 años. Vemos una criatura parecida a un lobo atacando al protagonista que intenta defenderse con su escudo. Su esfuerzo por bloquear el ataque es tan intenso que incluso termina rompiéndose el brazo en el proceso. La criatura arremete contra él, llena de furia en sus ojos, lista para rematarlo con sus dientes. Pero el protagonista agarra las patas del lobo y lo mira con determinación, mostrando que no caerá tan fácilmente. Agarra el brazo de la criatura y lo voltea hacia abajo para tratar de desequilibrar al lobo. Y cuando cae, el protagonista le da un sólido golpe de rodilla justo en el hocico de la criatura. La criatura luego se estrella violentamente contra el suelo, derribando todo a su paso. El protagonista luego mira a alguien y le ruega que use su magia ya por el amor de Dios porque las cosas se están poniendo mal para él. Esta persona comienza a cargar una bola de fuego y llama al protagonista un escudo humano, diciéndole que espere porque todavía está concentrando su magia. Kang se da cuenta de que se ha metido en una mala situación. Explica que formó un equipo con ese mago y otro tanque, pero se arrepiente de haberlo hecho. Están rodeados, y el otro tanque ya perdió un brazo en medio de todo este caos. Además de eso, el mago que se supone que debe lanzar hechizos para infligir daño a los monstruos, por alguna razón, no está logrando hacer su trabajo correctamente. Estas criaturas con cara de lobo se llaman Gnolls, y aunque no son monstruos fuertes, un mago de rango F todavía lucha por vencer solo a 2 de ellos sin la ayuda de otro mago. Y vemos que uno de los Gnolls se está levantando mientras el protagonista se da cuenta de que casi lo matan solo para cansarlo. Es entonces cuando el mago finalmente deja de estancarse y termina de cargar el hechizo, diciéndole al protagonista que se aparte del camino. Apunta su arco de fuego a los enemigos y dice que va a acabar con ellos con un solo golpe. El protagonista y el otro cazador se sienten aliviados porque finalmente terminó de cargar mientras los Gnolls los miran con odio en sus ojos. Entonces el mago finalmente dispara y la flecha vuela hacia los 2 monstruos. Pero falla, y la flecha golpea el suelo antes incluso de alcanzar a los enemigos, y ellos simplemente se quedan ahí sin entender nada. El protagonista entra en pánico y maldice al mago, diciendo que desperdició magia disparando la flecha al suelo, y que ahora están jodidos. Pero su conversación se interrumpe cuando el otro cazador deja caer su espada al suelo. Y cuando el protagonista mira, el tipo está en el suelo casi siendo devorado por uno de los Gnolls. Y ahora sin su espada, no puede hacer nada más que pedirle ayuda al protagonista. Pero él también está ocupado luchando contra el otro Gnoll y le dice al guerrero que espere mientras él está en camino. En medio del caos, mira de reojo y ve que el mago ha abierto un portal y se da cuenta de que está huyendo y dejándolos atrás.
El mago, con la cara más descarada posible, dice que vio que los tres estaban a punto de morir, así que al menos uno de ellos debería sobrevivir. E incluso se burla del protagonista, llamándolo escudo humano, lo que lo enfurece. El narrador explica que el protagonista era un tanque, generalmente el papel dado a las personas sin poderes, y es por eso que también los llamaban escudos humanos. Nadie se sorprendería si murieran en cualquier momento, ya que eran considerados herramientas desechables por personas de rango superior. Al darse cuenta de que esta es la realidad y que el otro cazador está a punto de ser devorado por el Gnoll que lo ataca, el protagonista incluso piensa en huir por el portal que todavía está medio abierto, ya que morir tratando de salvar a alguien sin valor sería un final sin sentido para su vida. Pero antes de que pueda cruzar el portal, es interrumpido por alguien que dice que fue elegido por alguien llamado Asmon, el dios de las pruebas y el sufrimiento. No entiende nada y simplemente se queda parado frente a esa pared mientras vemos que esta persona es en realidad una hermosa mujer con cabello blanco. El protagonista se enfurece y pregunta a dónde se fue el portal, el que estaba ahí hace un momento. Pero la mujer simplemente deja escapar un grito absurdamente fuerte, diciendo que de ahora en adelante tendrá que someterse a una prueba para pagar el karma de su vida pasada. Kang no entiende nada de lo que está diciendo y solo puede cubrirse los oídos para protegerse del grito explosivo de la mujer. Se pregunta qué quiso decir con vida pasada, y luego la mujer salta desde la parte superior de la pared y aterriza frente a él, agrietando el suelo en el proceso. El protagonista ni siquiera tiene tiempo de procesar lo que acaba de suceder cuando un Gnoll aparece detrás de él y lo atraviesa con sus garras. La mujer entonces lo mira en ese estado con una extraña sonrisa y le pide que por favor tome la decisión correcta. Luego la historia corta a ese otro cazador que estaba siendo atacado por el Gnoll. Todavía está vivo pero luchando por escapar. Se pregunta dónde salió todo mal en su vida, y descubrimos que su nombre es Kim Chun-sik. Luego vemos un flashback de la vida de este cazador que vivió con sus padres, pero su padre era un borracho que golpeaba a su esposa e incapaz de soportarlo más, ella decidió abandonarlos a ambos. Pero no tardó mucho en que su padre muriera en un accidente automovilístico, dejando a Kim para vivir con su abuela como la única familia que tenía. Antes de que el mundo fuera atacado por monstruos, Kan era solo un niño normal. Vivía con su abuela y la ayudaba en lo que podía cuando crecía. Trabajó como cualquier empleado asalariado regular sin involucrarse con los cazadores hasta que sucedió algo que se convirtió en el punto de inflexión en su vida. Su abuela colapsó debido a una enfermedad rara, y los médicos dijeron que el tratamiento sería muy caro para él. Sin forma de obtener esa cantidad absurda de dinero, se dio cuenta de que necesitaba encontrar una fortuna de alguna manera, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Fue entonces cuando decidió convertirse en cazador, pero también reprobó el examen de cazador cuando cumplió 20 años, así que las cosas se veían mal para él. Pero su abuela era la única familia que tenía, e iba a hacer todo lo posible para protegerla. Así que con mucho esfuerzo, finalmente logró convertirse en cazador. Pero luego pasamos al presente donde está siendo atacado y a punto de morir. En sus recuerdos, Kim se arrepiente de haber aceptado la propuesta de un mago para ir a esa misión, y ya sospechaba que ese tipo lo abandonaría en algún momento. A punto de perder la lucha de fuerza contra el Gnoll, piensa en cómo estará su abuela una vez que ya no esté allí para ayudarla con su tratamiento. Pero entonces, de la nada, el lobo deja de atacar, y vemos una espada golpearlo justo cerca de la oreja, poniendo fin al monstruo. Ken está en shock y no tiene idea de lo que acaba de suceder o cómo sigue vivo. Y para explicar eso, la historia retrocede unos momentos a cuando Kang fue golpeado por las garras del lobo. Esa mujer lo señala y dice que en su vida pasada, él era un demonio y explica que por eso su vida actual está rodeada de desgracias. El protagonista no entiende nada, ni siquiera cómo sigue vivo después de recibir ese golpe, pero la mujer simplemente coloca su mano sobre la garra del lobo, y desaparece como papel. Se toca el estómago y se da cuenta de que la herida del ataque del lobo ya ha sanado como si nunca hubiera pasado. Entonces Kang le pregunta a la chica qué está pasando y si la lastimó bien. Ella explica de nuevo que él era un demonio, y brevemente vemos una imagen de alguien que parece ser el protagonista en una vida pasada. Kang todavía no entiende nada, pero la mujer dice que si él le cree o no depende de él. Pero ella advierte que si no resuelve el problema con su karma pasado, nunca tendrá una vida feliz. Pero al completar las pruebas, puede limpiar los pecados de su pasado, sin mencionar que ganará recompensas de acuerdo con la dificultad de la prueba. Así que necesita aceptar esta misión porque es la única forma en que alguna vez vivirá una vida feliz. Luego corre hacia el protagonista que todavía no está seguro de qué hacer y dice que es hora de que comiencen la primera prueba. La misión es escoltar al cazador Kim Chun-sik fuera del mundo en el que se encuentran actualmente. El protagonista le dice que deje de decir tonterías, ya que los dos juntos ni siquiera pudieron manejar a los monstruos antes. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer ahora? Ella interrumpe al chico sacando una extraña hoja azul brillante, y dice que esta es su recompensa por la misión.
Volviendo al momento en que Kim casi muere, vemos al protagonista corriendo hacia los monstruos con una espada en la mano. Los dos gnolls lo notan, y uno de ellos ya agarra un trozo de madera preparándose para pelear. Mientras cargan hacia él, el protagonista destapa algo, un hechizo mágico sale de adentro. Esa espada que llevaba el protagonista se ve rodeada por esa magia, y vemos que es un hechizo que hace que su hoja sea absurdamente más afilada. Con su nueva fuerza, sigue cargando hacia los enemigos, usando su escudo para bloquear sus ataques. Corre por el campo de batalla con una velocidad que ni siquiera sabía que tenía, esquivando todos los golpes entrantes. Al final, se desliza debajo de uno de los monstruos y tira de su espada hacia arriba. Acierta un golpe limpio que perfora completamente al Na. El monstruo aúlla de dolor, aprovechando este momento de distracción, el protagonista da el golpe final con su espada. Con rabia en sus ojos, continúa impulsando su espada y con toda la fuerza que tiene mientras el enemigo intenta usar su garra para empujarlo. Pero es demasiado lento, y antes de que pueda agarrar al protagonista, se derrumba derrotado al suelo y nunca más se levanta. La garra del monstruo logró herir ligeramente el brazo de Kang, quien se siente aliviado de que al menos uno de los gnolls haya caído. Y en ese momento de descuido, el otro gnoll casi le arranca un trozo al protagonista, pero se las arregla para esquivarlo en el último segundo. Kang maldice al darse cuenta de que su espada todavía está atascada en el otro enemigo, y tendrá que encontrar una manera de conseguirla si quiere ganar. Escucha la voz de esa mujer en su cabeza, advirtiéndole que las pruebas están hechas para obligar a una persona a arriesgar su vida, y que debe tener eso en cuenta. Luego saca una pequeña daga y decide enfrentarse a la bestia de todos modos, saltando hacia ella y diciéndole que venga a él con todo lo que tiene. Se defiende del golpe de garra del enemigo, y debido a su brazo herido, casi deja caer la daga. Pero se aferra con fuerza y con gran esfuerzo, logra golpear al gnoll en un punto vital y clava la hoja con toda su fuerza. El monstruo cae y ahora sin vida, y el protagonista respira, aliviado de que finalmente haya tenido éxito. Pero entonces recuerda que Ken todavía está en peligro, y corre a recuperar su espada, que todavía está atascada en el gnoll. Después de agarrarla, la lanza con toda su fuerza y acierta un golpe perfecto al enemigo que sostiene a Kim, acabando con él de un solo golpe. El protagonista lo mira con una expresión de alivio y luego se derrumba en el suelo, completamente exhausto después de la pelea. Pero antes de eso, recibe un mensaje en su mente diciendo que la prueba se ha completado, y ahora recibirá su recompensa. El protagonista termina desmayándose y es despertado por alguien que le da una bofetada en la cara y le dice que se levante ya. Cuando la escena cambia, vemos que es esa mujer que parece impaciente con el protagonista y ya está a punto de golpearlo si no se despierta. Kang todavía está aturdido, pero la chica le entrega un trozo de papel, diciendo que esa es su recompensa por completar la misión. El protagonista no lo entiende y pregunta por qué es solo un trozo de papel, pero la chica se enoja y le dice que esté agradecido porque ella se tomó la molestia de imprimirlo para él. De la nada, el papel se convierte en una pantalla de sistema de alta tecnología, y la chica se sorprende diciendo que los tiempos realmente han cambiado, aparentemente. Ella termina diciendo que aún no ha completado la misión, y que la próxima vez no debería simplemente desmayarse de la nada, luego simplemente se despide y desaparece. El protagonista mira más de cerca su recompensa y se da cuenta de que recibió un montón de nuevas habilidades a la vez. Entre ellas se encuentra una habilidad de curación de 3 estrellas que, además de curar, también le permite sacrificar su HP para recuperarse más de lo habitual. Y la otra es una habilidad de evolución que aumenta su defensa y dice que cuando alcance los 50 de poder sagrado, evolucionará. El protagonista explica que la mayoría de los cazadores solo tienen habilidades de 1 estrella, los de rango D en adelante pueden aprender habilidades de 2 estrellas, y las de 3 estrellas son solo para los más afortunados. Así que se pone súper feliz porque sus esfuerzos finalmente fueron recompensados con una habilidad poderosa. Pero entonces recuerda que la chica dijo que aún no había completado esa misión porque todavía tenía que escoltar a Kim fuera de ese lugar. Va al amigo que está tirado en el suelo y se disculpa por haberse distraído y haberse olvidado de él, incluso preguntándose si ya podría estar muerto. Kang se da cuenta de que está muy débil, y no habrá suficiente tiempo para llevarlo a un hospital en esa condición. El protagonista entonces recuerda sus habilidades de curación y se da cuenta de que es exactamente por eso que le dieron la recompensa justo ahora. Le dice a Kim que va a estar bien, y luego comienza a usar su magia en él. Su cuerpo resultó gravemente herido por los ataques de gnoll. La magia del protagonista comienza a curar todas sus heridas por completo. Después de eso, la escena cambia al exterior en la oficina de gestión de cazadores. Vemos a ese mago traidor de antes caminando hacia una habitación, quejándose de por qué de repente lo llamaron allí. Entra con arrogancia, diciéndoles que se lo quiten de encima porque tiene prisa. Pero dentro de la habitación hay varios cazadores que confrontan al mago cuyo nombre es Moon Summon, diciendo que necesitan hablar sobre la última misión en la que participó. Pero no estaban solos en la habitación porque el protagonista también estaba allí, y cuando Mon lo ve, ya está sorprendido solo de saber que el niño sobrevivió. Los cazadores le dicen a Mon que se siente mientras él intenta escapar por la puerta, así que ordenan que lo restrinjan en su lugar.
El cobarde intenta correr por el pasillo, pero es derribado por otra cazadora, que lo inmoviliza, diciendo que abandonó a un compañero durante su última misión. Ella continúa y explica que un comandante de escuadrón que abandona a sus compañeros en el otro mundo es un delito grave. Mon intenta salir del apuro, preguntando si tienen alguna prueba de que realmente los dejó allí a propósito. Pero la cazadora le muestra una pantalla y dice que lo grabaron todo, así que no tiene forma de negarlo, porque cuando su hechizo falló, no dudó ni un segundo en huir, y eso se usará en su contra en la corte. Empieza a asustarse al enterarse de que fue grabado, y en la habitación de al lado, el protagonista solo está escuchando todo. La cazadora va a hablar con él y le agradece su ayuda, diciendo que esta evidencia ayudará a resolver el caso y agrega que debió haber sido muy difícil para él pasar por todo eso. Según ella, ha habido muchos casos de personas que matan a otros cazadores en el otro mundo, pero tener pruebas de esos casos era extremadamente raro. Pero el protagonista dice que, afortunadamente, siempre graba todas sus misiones, y es bueno que lo haya hecho también esta vez. El narrador explica que era muy fácil para alguien quitarle la vida a otra persona en el otro mundo, por lo que los cazadores siempre elegían a sus compañeros con mucho cuidado. En el caso de Mon, perdió por completo la compostura cuando su ataque falló y falló sin siquiera sentirse culpable. En la mente del mago, eran solo escudos humanos que pagó para que se sacrificaran en su lugar. Los cazadores comentan que después de ver el metraje, vio que el protagonista es mucho más fuerte que un simple tanque de rango F, y preguntó por qué está trabajando como tal. Si se uniera al ejército, le darían armas para ayudar a luchar contra los monstruos. Pero el protagonista dice que las armas de fuego no funcionan bien contra los monstruos más defensivos. Y como ya ha pasado por muchas desgracias en esta vida, prefiere no arriesgarse con esas armas, y por eso quiere crecer como cazador a su manera. Después de esa conversación, el protagonista sale de la oficina sintiéndose aliviado mientras desea que Mon pase el resto de su vida tras las rejas. Pero en el camino, se encuentra con Kim, quien reconoce al protagonista de inmediato. El hombre se arrodilla y empieza a agradecerle por salvarle la vida antes. Luego, la historia retrocede a hace unos días con Kim despertando en el hospital después de que el protagonista lo llevara allí. Empieza a recordar todo lo que pasó y que, antes de desmayarse, vio a Kant luchando contra los Gnolls para salvarle la vida. Kim se da cuenta de que no debería haber sobrevivido y no entiende cómo el protagonista logró derrotar a los monstruos o por qué él lo salvó. Pero es interrumpido por la voz de su abuela, preocupada porque el chico está todo herido. Ella lo regaña, preguntándole por qué fue a una misión tan peligrosa por ella, y le pregunta si se ha vuelto loco y quiere morir junto con ella también. Kim le dice que se calme por su presión arterial alta y dice que está bien, pero la anciana dice que parece un esqueleto de lo mal que está. El hombre responde que al menos salió vivo, pero su abuela dice que si ella muere, está bien porque ya está enferma, pero que mejor no vuelva a ir a más misiones. Kim empieza a recordar los buenos momentos que tuvo con su abuela y piensa en cómo quiere vivir una vida feliz y tranquila a su lado. Y es entonces cuando su abuela lo abraza mientras llora y le ruega que no tire su vida así. Luego, la historia vuelve al presente con Kim hablando con el protagonista en la calle, todavía inclinándose frente a él y haciendo una gran escena. Kim le da las gracias al protagonista, quien responde que en el otro mundo, solo puedes contar con tus compañeros de equipo, así que no tuvo más remedio que salvarle la vida. Kant dice que también estaba asustado, y que no es una especie de héroe valiente como Kim piensa que es. Pero el hombre sigue mirándolo con admiración, lo que hace que el protagonista se sienta incómodo, y le dice que lo deje. El protagonista recuerda que no puede simplemente decirle a Kim, y solo lo salvó por una misión, y no esperaba que volvieran a encontrarse. Así que intenta escabullirse silenciosamente, pero Kim pregunta al menos cómo recompensarle por la ayuda. Pero antes de que pueda preguntar cuál sería la recompensa, una vez más, el protagonista escucha la voz en su cabeza. Ella dice que se ha recibido una nueva prueba y le explica sobre la enfermedad de la madre de Kim, y dice que el protagonista tendrá que donar unos 50,000,000 de wons para cubrir la cirugía. El protagonista, al escuchar todo eso, se pregunta por qué debería tener que ayudar a este tipo aún más. La voz dice que la recompensa por ello será un aumento de estadísticas y una nueva habilidad de una estrella. El protagonista revisa su cuenta bancaria y se da cuenta de que tiene el dinero, pero es todo lo que logró ahorrar después de años de trabajo. Se siente muy triste por ello, ya que esa era la fortuna de toda su vida. Pero recordando a la chica diciendo que esto limpiaría su karma, decide hacer la donación. Ella explica que, dado que aceptó caminar por este camino de pruebas, no quiere dar marcha atrás. Perderá todas las recompensas y obtendrá un karma aún peor, hasta el punto en que podría terminar en estado vegetativo por el resto de su vida. Y solo pensar en eso hace que el protagonista se dé cuenta de que no tiene más remedio que completar las misiones. El protagonista dice que la recompensa que obtendrá puede ser pequeña,
pero si no lo hace, nunca podrá asumir futuras pruebas tampoco. Piensa en lo rentable que es la profesión de cazador y que si se convierte en un cazador famoso, puede recuperar esos 150,000,000 de wons en poco tiempo. En su situación actual como cazador de rango F, ni siquiera puede acceder al mercado de cazadores, por lo que obtener al menos una nueva habilidad es una ventaja. Así que después de pensar mucho, decide llamar a la asociación de cazadores, hace la donación y recibe su nueva habilidad, que aún no se nos revela. Luego, la escena cambia a una prueba que se está llevando a cabo, y el examinador llama a los participantes hacia adelante. Explica que será una prueba dentro de la realidad virtual, donde los participantes controlarán personajes prefabricados para probar sus habilidades. Los personajes tendrán clases y roles específicos, y el objetivo es completar misiones de acuerdo con esos roles, y no sirve de nada quejarse del rol que te tocó. El examinador explica que si eres hábil, tu personaje tendrá lo necesario para completar la misión sin problemas, pero si fallas, no será culpa del personaje. Luego llama al nombre del protagonista y dice que, ya sea por coincidencia o no, se le ha asignado el rol de tanque del grupo. Además, su misión es soportar un ataque de Gnolls durante 5 minutos, algo que el protagonista ya ha hecho una vez. El sistema le dará una espada y un escudo, y todas las estadísticas de los personajes estarán bloqueadas en 30. Le desean buena suerte al protagonista y lo envían al entorno virtual. Dentro, no tarda mucho en encontrarse con 4 Gnolls que ya lo miran fijamente y se preparan para cargar. Mientras los examinadores observan la pelea desde fuera, el protagonista piensa en lo duro que tuvo que trabajar solo para aumentar un poco sus estadísticas. Ahora finalmente tiene una estadística que alcanza los 30, la misma que en la prueba. Y mientras está pensando en eso, uno de los examinadores parece interesarse en él. El protagonista ha adquirido la habilidad de escudo guardián, que es perfecta para los tanques, y decide que este es el mejor momento para probar si funciona bien. Los Gnolls cargan contra él, pero el protagonista se mantiene firme y casi es mordido por uno de ellos. Bloquea la mordida con su escudo, pero otro Gnoll aparece detrás de él y ataca con sus garras. El protagonista salta y logra esquivar en el último segundo, evitando por poco un corte directo en la cara, aunque el monstruo termina golpeando el suelo en su lugar. Luego se acerca a la criatura y la patea en las costillas, lanzando al monstruo lejos y haciéndolo chocar contra otro cercano. Otro ataque viene desde arriba, pero el protagonista está alerta y se defiende con su espada y su escudo. Se da cuenta de que tener todas las estadísticas del personaje en 30 es en realidad algo bueno, ya que el personaje es más fuerte y responde mejor que su cuerpo real. Combinando eso con su propia experiencia en batalla permite al protagonista manejar a los Gnolls mucho mejor esta vez, atrayendo una vez más la atención del examinador. Uno de los operadores comentó que la capacidad del protagonista para leer y reaccionar ante las situaciones es muy impresionante, y entre todos los candidatos, es el más capaz. A pesar de que es solo un tanque, el protagonista sigue luchando usando su escudo para bloquear los ataques de los Gnolls. Y en medio de todo, lanza a uno de ellos lejos, lo que solo hace que la criatura se enfurezca aún más. Pero el monstruo nota a 3 NPCs más que pasan por allí y decide ignorar al protagonista e ir tras ellos. El examinador dice que uno de los objetivos de la prueba de tanque es ver que también el protagonista puede proteger a sus aliados y se pregunta si siquiera notó a los NPCs allí. El no luego carga contra ellos, pero es entonces cuando el protagonista finalmente usa su habilidad, escudo guardián, que automáticamente atrae la atención de todos los Gnolls hacia él a la vez. Sorprendentemente, el protagonista logra bloquear los 3 ataques, uno de ellos lo bloquea desde atrás con su espada. Los examinadores están impresionados, y el protagonista explica en su mente que esta habilidad está destinada a redirigir la agresión del enemigo y atraerlos hacia el usuario. Dice que Asemount, en el proceso de limpiar su karma, lo está obligando gradualmente a jugar de una manera más altruista, sacrificándose por el bien del grupo. El rol del tanque es estar en las primeras líneas protegiendo al grupo, y si algo sale mal, son los primeros en caer, por lo que hay una demanda tan alta de más tanques. Hubo un tiempo en que la gente quería ser tanques porque pagaba mucho dinero, pero con el tiempo, la gente comenzó a evitar esta profesión porque era demasiado peligrosa. El riesgo era alto, pero la recompensa era igualmente alta. Y para el protagonista, esta era la profesión perfecta para él. Para él, era mucho mejor que apostar todo a una vida de burocracia y papeleo como otros trabajos. El estilo de vida de tanque encajaba mucho mejor. El protagonista se perdió tanto y pensó que, sin siquiera darse cuenta, la prueba ya había terminado y los monstruos habían desaparecido. Su prioridad ahora es ser ascendido y dejar atrás el rango F, porque en este rango, ni siquiera puede unirse a incursiones de alto nivel, y además, quiere deshacerse de la mala reputación de ser de bajo rango. Y es entonces cuando mira hacia la pantalla grande que muestra los resultados, y vemos que todos están impactados por el resultado del protagonista, un impresionante rango S+, una puntuación perfecta. La escena cambia a la asociación de cazadores, donde uno de los examinadores está reprobando a un montón de personas y llamándolos a todos patéticos. Dice que estas personas ni siquiera pueden pasar una prueba básica.
Entonces, ¿en qué estaban pensando al solicitarlo en primer lugar? El examinador pregunta si no conocen sus propios límites, ya que el campo de batalla no es un patio de recreo para que jueguen. Mientras dice esto, recuerda un evento traumático de su pasado, pero pierde la concentración cuando ve un archivo que llama su atención. Está sorprendido por el registro del protagonista, diciendo que demostró el comportamiento ideal de un tanque, y además de eso, no recibió ni un solo golpe durante toda la prueba. Además, protegió a sus aliados magistralmente después de atraer a los monstruos hacia sí mismo, y ese es el nivel más alto esperado en las pruebas básicas. Pero entonces el examinador es llamado por otro miembro del personal, y descubrimos que también es un líder de equipo. De vuelta a la prueba, una cazadora explica que en la siguiente fase, los participantes serán divididos en equipos de 5 personas, y 2 de esos equipos harán una prueba de combate. Serán teletransportados a una zona de rango E, y para aprobar, deberán eliminar a todos los monstruos en esa zona, y solo aquellos que muestren un buen desempeño avanzarán. Cada participante será enviado a una zona aleatoria, y solo descubrirán quiénes son sus compañeros de equipo cuando lleguen allí. Los líderes de equipo también serán asignados al azar. Ella comienza a anunciar los nombres de los líderes de equipo. El equipo 1 estará liderado por un chico rubio llamado Min Hyun Mo. El equipo 2 estará liderado por un chico llamado Hwan Byul, y nadie sabe cómo terminó en esa posición ya que ya está sudando nerviosamente. Deciden que los dos líderes jugarán piedra, papel o tijera para decidir quién elige primero a los miembros del equipo. Min Hyun Mo gana y es llamado a elegir a alguien para su equipo. Decide que el primer miembro debe ser un tanque, y Jo Han-byul comenta que tener una línea frontal sólida facilita mucho las incursiones, siempre y cuando el resto del equipo pueda manejar sus roles. Min elige a un tipo súper musculoso para que sea el tanque de su equipo. Cuando es el turno de Jo para elegir, se pone aún más nervioso y se da cuenta de que solo quedan 2 miembros. Mira a Kang-san y pregunta si realmente es un tanque ya que es muy delgado, pero al menos alguien que pueda actuar como tanque es mejor que nada, así que lo elige para el equipo. La selección del equipo continúa por un tiempo hasta que finalmente termina y los equipos están completos. El examinador explica que en una batalla real, nadie los protegerá, por lo que deben usar el próximo descanso de 30 minutos para prepararse para la prueba y conocer a su equipo. El equipo de Min celebra que tienen una línea de tanque sólida, y el líder dice que si todos se mantienen en sus posiciones, todo saldrá bien, y comienzan a planificar su estrategia. Mientras tanto, en el equipo del protagonista, las cosas no parecen ir muy bien, y el ambiente es terrible. Viendo que el líder estaba demasiado nervioso para hablar, el protagonista inicia una conversación y pregunta si también van a planificar una estrategia. Al escuchar eso, Jo torpemente comienza a gritar, tratando de animar al equipo preguntando si alguien ya tiene una estrategia en mente. Mientras hablan, ese mismo examinador continúa observando al protagonista. Comenta sobre el pase del protagonista y las pruebas que reprobó, diciendo que tiene potencial pero carece de talento. Luego, los 30 minutos terminan y los examinadores anuncian que la prueba está a punto de comenzar. La escena luego corta al interior del entorno virtual, y vemos al equipo de Min caminando por un campo cubierto de hierba, cada uno usando los trajes de las clases que les fueron asignadas. Es entonces cuando el tanque al frente grita para que todos se esquiven, y vemos a un enemigo aparecer de la nada y golpear su escudo. Min grita para que todos se formen, diciendo que hay un grupo de orcos armados delante de ellos. El tanque usa su habilidad llamada Cuerpo de Hierro, que aumenta su defensa y continúa bloqueando los ataques de los orcos. Min demuestra que es un buen líder y ordena al curandero que mejore y cure a los tanques cuando sea necesario, y les dice a los demás que ataquen a los orcos. El arquero dispara una flecha a uno de los orcos, quien la bloquea fácilmente con su mano. Pero eso fue solo una distracción, para que el espadachín pudiera entrar bajo y golpear con su espada. El orco se defiende y sus armas chocan. Uno de los orcos aprovecha la oportunidad para intentar golpear al espadachín por sorpresa con su hacha. Al darse cuenta de que esto sucedería, el tanque usa escudo guardián, la misma habilidad que usó el protagonista antes, que atrae la atención del orco que empuña el hacha y que carga contra el tanque, y los dos se enfrentan en un choque entre hacha y escudo. Pronto, los otros 2 orcos se unen al ataque, los 3 cargando contra el tanque a la vez, quien hace todo lo posible para detenerlos. Min explica en su mente que puede parecer que están luchando, pero con las mejoras y la curación de los curanderos, deberían poder aguantar un tiempo más. Así que él y el arquero aprovechan esta oportunidad para intentar pillar a los orcos por sorpresa. Todo parece ir según lo planeado, hasta que Min escucha un gruñido desde lejos y de repente se congela, sin saber qué hacer. Cuando levanta la vista, una horda de orcos se acerca, todos fuertemente armados. Cuenta y ve 8 orcos más acercándose. Parece que los 3 primeros eran solo un grupo de exploración. Ataca a uno de ellos y sale corriendo, ordenando a todos que retrocedan detrás del tanque. Ese tanque, cuyo nombre ahora sabemos que es Junsu, está luchando por mantener a los 3 orcos en su lugar y casi está perdiendo su escudo. El héroe le grita, diciéndole que necesita mantener la línea del frente o todos morirán inmediatamente.
Mientras tanto, los examinadores están observando todo desde la distancia usando su dron. Así que uno de ellos toma un micrófono y comienza a hablarles. Explica que hay algo que los participantes suelen pasar por alto. El sistema de clasificación del gobierno no es solo para honrar a los cazadores. También es para asegurar el nivel de habilidad de cada rango. La gente confía en que un cazador de rango E maneje misiones de rango E porque eso es lo que se espera de ellos. Se esperaba que un tanque de rango F tuviera dificultades para luchar contra los orcos. Si pudiera enfrentarse a esos orcos solo ahora, estaría haciendo pruebas para un rango superior a E. Lo que quería decir es que para aprobar esta prueba, no es suficiente que solo una persona sea hábil. Todos tienen que ser competentes, o todos fracasarán juntos. Mid, que está a punto de colapsar, dice que el examinador tiene razón, y si el tanque cae, todos suspenderán la prueba. Ordena a los curanderos que lo den todo para mantener vivo al tanque y dice que mientras hacen eso, él y los atacantes flanquearán a los orcos desde atrás. Min carga hacia adelante y golpea a uno de los orcos con su espada, casi siendo golpeado por el contraataque del enemigo. Mientras tanto, el tanque recibe varios golpes y está a punto de perder su escudo. La batalla continúa con el arquero lanzando disparos a los orcos para llamar su atención, y los curanderos haciendo su trabajo. Hasta que, después de mucho esfuerzo, logran completar la prueba y salir del entorno virtual. El tanque, que es el primero en salir, se derrumba de rodillas en el suelo, completamente inconsciente y herido. Los demás participantes se sorprenden al verlo así, y aparece una enfermera para brindar primeros auxilios. El resto del equipo también está completamente exhausto, pero al menos los felicitan por haber logrado completar la prueba. Mientras el tanque es sacado en una camilla, el locutor dice que ahora es el turno del equipo del protagonista. Joe, al ver todo esto, inmediatamente se congela y comienza a preguntarse si realmente van a estar bien. Él y su grupo caminan a través del portal directamente a un pantano, y Joe piensa que su tanque es incluso más débil que el del equipo 2, por lo que tendrá que ponerlo en la línea del frente. Y vemos que no solo él, sino también el resto del equipo está pensando en ello mientras caminan por el barro. Mientras tanto, el protagonista está profundamente concentrado cuando de la nada, escuchan a alguien pisar fuertemente el suelo. Joe grita para advertir a todos que algo se acerca y les dice que se pongan en formación mientras desenvaina sus flechas, y es entonces cuando un goblin armado salta hacia ellos y aterriza en el barro. Como si las cosas no pudieran empeorar, los miembros del grupo comienzan a sentir que sus pies se hunden en el barro. El examinador continúa observando la prueba y explica que generalmente los cazadores analizan cuidadosamente el terreno antes de cada misión. Pero en esta prueba, no tendrían esa oportunidad y necesitan adaptarse al entorno en medio de la misión, mientras que los goblins no tenían ese problema. Al darse cuenta de que las cosas se han ido al sur, los miembros del grupo intentan retirarse mientras un goblin sale volando con un cuchillo para golpear a cualquiera que se interponga en el camino. Pero su cuchillo golpea su escudo, y vemos que Kansan se adelantó para bloquear el golpe. Clava su espada en el goblin, lo que hace que se retire, ahora herido. Kang luego les dice que se calmen para que puedan responder a los ataques del goblin. Uno de los goblins desenvaina su arco y apunta al protagonista, quien desvía la flecha con su espada, luego se da cuenta de que los goblins están coordinando sus ataques. Mirando más de cerca, nota que hay un hobgoblin controlándolos desde alguna parte. Pero en ese momento, no importaba porque tenía la habilidad perfecta para esa situación. Luego activa su habilidad llamada Voluntad del Guardián, que aumenta la defensa y la regeneración de HP según el número de enemigos presentes. Eso le da la fuerza suficiente para enviar a los goblins volando sin siquiera necesitar moverse mucho. Tanto el examinador como los otros miembros del equipo del protagonista están incrédulos ante lo que están viendo. Joe aprovecha la oportunidad para gritar que todos ataquen juntos, y no pierden el tiempo. Comienzan a derrotar a los goblins uno por uno, todos inspirados por la fuerza del protagonista, quien comienza a notar que su habilidad se debilita a medida que los enemigos desaparecen. Su defensa y regeneración disminuyen cuanto menos enemigos quedan en el campo, y el protagonista encuentra esta habilidad bastante interesante. Pero aún no ha terminado porque el protagonista siente un temblor en el suelo e inmediatamente les dice a todos que retrocedan. Levanta su escudo para bloquear el ataque, pero cuando mira, ve que era un ataque de un orco de alto nivel, y nadie entiende por qué está en una zona de rango E. Este es un monstruo de rango D, por lo que el grupo piensa que algo debió haber salido mal con la prueba. Se preparan para intentar retirarse, pero cuando el protagonista mira el hombro del orco, ve a Asmount sentado casualmente encima de él. Mientras el protagonista se pregunta por qué apareció repentinamente allí, vemos que ni siquiera los examinadores estaban al tanto de este monstruo. Se ponen en contacto con un cazador que estaba supervisando la prueba, y dice que revisaron 3 veces de antemano, pero no encontraron señales de ese orco. Este cazador y sus compañeros dicen que van a detener la prueba porque no pueden ver cómo más participantes son eliminados esta vez. El examinador que estaba interesado en el protagonista les dice que esperen y vean qué pasa. Pero el examinador con gafas dice que debe estar loco ya que los medios los han estado observando de cerca desde los últimos incidentes en los que los cazadores fueron eliminados. El cazador,
que descubrimos que se llama Kim Hun-min, dice que entiende las preocupaciones, pero sabe lo que está haciendo y no es del tipo que toma decisiones imprudentes. Incluso dice que si las cosas se ponen demasiado mal, él mismo irá a arreglarlo, por lo que no deberían preocuparse y deberían darle al grupo más tiempo. Pero otros dos examinadores piensan que debe estar bromeando ya que Miang Min ya había sido expulsado del campo de batalla debido a ese tipo de comportamiento. Incluso con el riesgo de que más participantes sean eliminados, el examinador con gafas está de acuerdo y solo dice que Myoman tendrá que asumir toda la responsabilidad si algo sucede. Volviendo al protagonista, Asmaun, que parece que acaba de despertarse, dice que esta es la tercera prueba del protagonista y tiene que asegurarse de que todos los miembros de su equipo sobrevivan. Si alguien es eliminado por el orco, la vida caerá sobre los hombros del protagonista, y se da cuenta de que su voz solo está en su cabeza, y que nadie más allí puede oír o ver a la chica. Ella termina la explicación diciendo que si uno de ellos muere, todo el karma volverá sobre el protagonista, pero como ya ha pasado por algo similar, lo manejará bien ahora. Antes de que el protagonista pudiera preguntar más, Asmaun se despide y le pide que haga lo mejor que pueda, desapareciendo en medio del ataque del hacha del orco. El protagonista casi recibe el golpe directamente en la cara, pero logra esquivarlo en el último segundo, y el golpe golpea el barro. Va a ser una batalla dura. Se queja porque acaba de convertirse en rango E, y ahora ya lo están haciendo pelear contra un monstruo de ese nivel. Maldice a Asmaun y dice que tanto ella como todos los demás quieren que se vaya debido al karma de su vida pasada. Aún así, rendirse no es una opción para el protagonista, y les dice a todos que se preparen para atacar, porque va a detener los ataques del orco. Levanta su escudo mientras el orco levanta su hacha, listo para golpearlo con toda su fuerza. Mientras el orco pisa y tira barro por todas partes, el protagonista se prepara para recibir el golpe. Luego esquiva en el último segundo, y con la espada en la mano carga debajo del orco. La criatura se da cuenta y llena de rabia balancea su hacha hacia el protagonista, pero el chico logra esquivar girando hacia atrás. En ese momento, siente el fuerte viento del movimiento del hacha del orco, y solo eso es suficiente para hacerle darse cuenta de que incluso un solo golpe del orco sería el final para él. Jo, aunque está asustada, dibuja una flecha y grita al equipo que el tanque está luchando para protegerlos, por lo que también necesitan luchar. Pero todos allí ya se habían rendido hace mucho tiempo y están casi paralizados por el miedo. Uno de ellos incluso se pregunta si han perdido la cabeza en medio de esa situación. El tipo incluso culpa al protagonista, diciendo que si no se hubiera puesto enfrente, los examinadores ya habrían detenido la prueba. Y en lugar de hacer algo, simplemente se queda allí preguntándose qué está haciendo la administración, mientras vemos a Meoman observando silenciosamente todo. Jo salta y dispara sus flechas a los goblins, derrotando a 2 en el proceso. Los otros 2 cazadores, aunque están asustados, todavía ayudan en la batalla. Uno de ellos levita un árbol y lo lanza al orco. El monstruo se da la vuelta después de ser disparado por Jo e intenta cargar contra ellos, pero es detenido por el protagonista, quien usa su espada para herir su pie. Incluso con ellos atacando con todo lo que tienen, el orco no cae y se enoja hasta el punto de entrar en modo berserker. El protagonista no puede creer que un monstruo como ese todavía pueda entrar en ese modo, pero cuando menos se lo espera, el orco lo ataca a una velocidad absurda. En ese momento, no podemos ver qué le pasó a Kang, mientras que Meot-min solo observa y Jo solo puede gritar el nombre del protagonista. Entonces, después de todo el caos, vemos que el protagonista fue lanzado lejos por el golpe del orco. Intenta levantarse, pero el orco aparece rápidamente frente a él y le da un puñetazo que el protagonista bloquea con su escudo. Pero el orco usa su mano libre para golpear al protagonista con el mango del hacha, derribándolo al suelo. El examinador con gafas dice que las cosas ya han ido demasiado lejos y que deberían intervenir inmediatamente, pero Meun-min sigue observando en silencio. Mientras tanto, el protagonista logra escapar del ogro y se desliza lejos, asestando un golpe en la pierna del monstruo con su espada. Pero como ya está completamente agotado, la habilidad de aura curativa del protagonista se activa y su HP comienza a regenerarse. Sin embargo, incluso eso no fue suficiente para curar su agotamiento. Mientras sus compañeros de equipo le preguntan si está bien, el protagonista comienza a preguntarse si debería rendirse. Pero después de pensarlo bien, se da cuenta de que la clave de la victoria es simplemente evitar que el orco pase un cierto punto. Así que reúne toda la motivación que aún tiene y dice que va a detener al orco allí hasta el final para que todos los demás puedan salir con vida. Les grita a sus compañeros, diciéndoles que no se preocupen y que sigan luchando, diciendo que él puede soportarlo. En medio de la desesperación del examinador y los orcos caídos, el grupo protagonista continúa atacando al orco. Kang entonces se da cuenta de que el orco también se está cansando y les dice a todos que aguanten un poco más porque pueden ganar. Pero el orco está tan enojado como cansado y le da otro golpe poderoso al protagonista, enviándolo a volar de nuevo. Ahora el grupo ya está acostumbrado a los movimientos del orco y aprovecha la apertura para bombardearlo con ataques. Después de tantos ataques, el orco finalmente cae de rodillas, y Jo comienza a sentirse aliviada, diciendo que ganaron.
pero de repente, el orco deja escapar otro rugido y lanza su hacha al protagonista con toda la fuerza que todavía tenía. Joe le grita al protagonista que tenga cuidado y Kang se prepara, preguntándose si podrá bloquearlo. Pero a mitad de camino, se da cuenta de que algo anda mal y que el hacha en realidad no estaba dirigida a él. El hacha en realidad se dirigía hacia el cazador que se había quejado del protagonista antes y debido al caos de la batalla, había olvidado por completo que el tipo estaba incluso allí. Al ver esto, el protagonista inmediatamente entra en pánico porque recuerda que si incluso una persona cae, sufrirá una penalización en su karma. Así que intenta correr hacia su compañero de equipo, pero la escena se corta y nos quedamos sin saber qué pasó. Luego vemos al examinador con gafas disculpándose por lo sucedido, diciendo que fue su error, y que los compensarán a todos por el riesgo que corrieron. Joe y los otros cazadores se quejan diciendo que sabían que solo podía haber sido un error, pero el protagonista se siente culpable porque todo sucedió debido a su karma. Sorprendentemente, Meowin también se disculpa y dice que asumirá toda la responsabilidad por lo que sucedió. Pero cuando la escena se corta de nuevo, vemos que el cazador aparece vivo detrás de él, dejando un misterio sobre lo que realmente sucedió al final de la prueba y cómo sobrevivió. El examinador llama al protagonista y dice que quiere tener una conversación privada con él. Así que el protagonista es llevado a otra habitación donde le sirven té y algunos gofres para comer. Meowman comienza preguntando si es cierto que siempre ha trabajado como escudo humano durante los últimos 6 años, y el protagonista lo confirma. Dice que estaba impresionado por la capacidad del protagonista para adaptarse a las situaciones, y por un momento, confió en que ya era lo suficientemente bueno para derrotar a un York clasificado. El protagonista finalmente entiende por qué pasaron tanto tiempo sin hacer nada, e incluso Asmund no interfirió. El hombre luego va directo al grano y dice que su objetivo es que el protagonista se una a los Rangers, que es el grupo del que forma parte. Explica que por ahora solo actúa como examinador, pero que volverá a ser un Ranger en unos meses e incluso dice que puede registrar al protagonista si quiere. De esa manera, podrá trabajar como empleado a tiempo completo, o si lo prefiere, puede trabajar para él como mercenario. Dice que estaba impresionado, y descubrimos lo que pasó en el bosque al final de la prueba. El protagonista logró empujar a su compañero de equipo fuera del camino en el último segundo y recibió el golpe del hacha del orco directamente en el pecho. Cayó hacia atrás, y sus compañeros de equipo temieron que lo hubieran eliminado. Pero entonces su habilidad de voluntad de guardián se activó, y fue curado y obtuvo un aumento de defensa. Miang Min dice que no cualquiera podría haber hecho eso y pregunta una vez más si quiere unirse a los Rangers, ofreciéndole un contrato para firmar. Kang no puede creer que un grupo tan renombrado como los Rangers, que generalmente solo recluta casos especiales, haya decidido reclutarlo ahora. Apenas puede creer que sea real y piensa en firmar, pero se detiene y decide pensarlo con más cuidado. Dado que los Rangers luchan contra monstruos invasores y, a veces, viajan a otros mundos para sus misiones, sería el lugar perfecto para que Asmund fastidie al protagonista. Y hablando de ella, en el momento en que el protagonista toca el contrato, sus letras cambian y aparece un mensaje que dice que la cuarta prueba está a punto de comenzar. Debe unirse a los Rangers y dedicarse a proteger el mundo. Si tiene éxito, recibirá una nueva información especial, por lo que el protagonista, sin otra opción, decide aceptar. El protagonista incluso se frota los ojos para comprobar si lo ha leído correctamente. Y al hacerlo, ve otra página que indica que puede completar esta prueba simplemente aceptando la oferta. Se enfada con Asman porque ni siquiera le dejó leer el contrato primero. ¿Y si hay algo peor en el contrato de Meowman? Sin nada más que hacer, acepta la oferta, y Meowman se sorprende de que haya aceptado tan rápido. No tenía idea de que había una diosa manipulando al protagonista, pero el protagonista dice que solo aceptará si puede unirse como mercenario. De esa manera, incluso si Meowman es su jefe, aún podrá elegir qué misiones tomar. Dado que la condición de la prueba era solo aceptar la propuesta, decide que solo tomará las misiones que Asmund le obligue a elegir. Miang Min acepta y agradece al protagonista su cooperación, pero internamente, no parece muy contento de haber terminado convirtiéndose en mercenario. Luego firma el contrato y dice que es hora de que se vaya, levantándose para salir de la habitación. Pero en ese momento, sucede algo extraño. El protagonista se siente extraño, y de la nada, varias almas parecen abandonar su cuerpo a la vez, lo que le hace perder el equilibrio. Miang Min pregunta si el protagonista está bien, que todavía está parado allí, sin entender lo que le acaba de pasar. Kang dice que está bien, pero en su mente, no tiene idea de lo que pasó. Vio varias imágenes extrañas y se da cuenta de que esta debe ser la información especial que recibió. Si lo que sea lo que vio, no lo descubriremos por ahora porque la historia corta a una semana después. Kang-san aparece en una terminal de autobuses con un gorro, y parece hacer mucho frío donde está. Menciona que la información que recibió era sobre su vida pasada como demonio. El protagonista lo recibió todo justo después de firmar el contrato, y lo hizo sentir tan mareado que tuvo que correr al baño para recuperarse. Esta información le dijo que se dirigiera a Chewon en la provincia de Gangwon, donde tendría que pasar por una mazmorra. Y si tenía éxito, recibiría un fragmento de memoria de su vida pasada.
El protagonista cree que Esmond en realidad está tratando de transferir los recuerdos de ese demonio a su mente. El protagonista explica que cuando el mundo se conecta con otra realidad sobre el suelo, se llama enlace, pero cuando se conecta con uno debajo, es una mazmorra. Son de difícil acceso porque están bajo tierra, y cuando se abre una nueva mazmorra, las personas cercanas la describen como si se abriera el infierno. Los recuerdos de la vida pasada del protagonista deben estar en algún lugar de esa mazmorra no registrada. De pie frente a la cueva que conduce a la mazmorra, el protagonista dice que no sabe por qué Esmond quiere revelarle esos recuerdos. Pero el protagonista ha tenido una sensación horrible desde que recibió esa información la semana pasada y necesita averiguar qué la está causando. El protagonista decide entrar, pero primero, coloca una barrera mágica en la entrada para evitar que los monstruos de adentro escapen al mundo. Esa es la primera regla al explorar una mazmorra. Otras reglas básicas son preparar comida y equipo, ya que nunca se sabe cuánto tiempo estará allí. También es importante tener una linterna, ya que suele estar completamente oscuro dentro de las mazmorras. El protagonista tarda un tiempo en encontrar su linterna, pero cuando finalmente lo hace, lo primero que ve es una enorme calavera frente a él. Grita de miedo y se da cuenta de que en realidad son soldados esqueleto, y uno de ellos está armado con una espada. El protagonista siente que definitivamente hay algo importante allí. El problema es que una vez luchó solo para derrotar a un esqueleto, y ahora hay 5 frente a él. Pero ahora el protagonista está entrenado después de haber sido eliminado tantas veces, ha aprendido a manejar las cosas por su cuenta. Se las arregla para derrotar a los esqueletos con su espada y explica que los esqueletos atacan sin parar porque no sienten dolor, pero son débiles a los ataques divinos. Ese tipo de ataque hace que los monstruos de tipo oscuro se desintegren instantáneamente. El protagonista dice que si todos los monstruos allí tienen ese atributo, debería poder continuar solo. Hace algunos estiramientos y dice que se sentía raro antes de entrar en la cueva, pero ahora esa sensación está desapareciendo lentamente cuanto más se adentra. Kang incluso piensa que Esmond podría haber decidido finalmente darle un regalo real después de todas las pruebas que ha soportado hasta ahora. Dado que ha estado cerca de ser eliminado tantas veces, merecía al menos una recompensa, y justo frente a él aparece un cofre del tesoro. Corre felizmente hacia el cofre y agradece a Esmond por el regalo, pero habló demasiado pronto, porque una enorme criatura aparece de entre las sombras y golpea al protagonista con fuerza con un golpe que lo hace resbalar. El dueño del arma, que ahora vemos que es una bola de acero con una cadena, es un Duyan, un caballero sin cabeza, montando su rumbo mientras hace girar la bola de acero. Lanza el objeto hacia el protagonista que se agacha justo a tiempo y usa su magia para afilar su espada tal como lo hizo en la pelea contra los Gnolls. Pero esta vez, la armadura del Duyan demuestra ser mucho más fuerte y ni siquiera se raya con la espada del protagonista. Está tan concentrado que ni siquiera se da cuenta de que la bola con púas viene hacia él con toda su fuerza. El protagonista intenta bloquearlo con su espada, pero es rechazado y se da cuenta de que ni siquiera con la ayuda de la magia puede atravesar esa bola. Se da cuenta de que el Duyan está en otro nivel, y para empeorar las cosas, su espada casi se rompe por el impacto. Kang sigue haciendo todo lo posible para esquivar los ataques del Duyan, pero sabe que si la espada se rompe, no tendrá ninguna posibilidad contra un monstruo de rango de como ese. Sin embargo, se da cuenta de algo, como en la misión que recibió de Esmond, solo decía que necesitaba limpiar la mazmorra, pero no decía cómo. Así que Mepin dijo que estaba obligado a arriesgar su vida luchando contra el Duyan como lo estaba haciendo. Se da cuenta de que el cofre podría ser la recompensa que Esmond le mencionó. Así que, sin tiempo para preguntas, decide simplemente agarrar el cofre y huir con él. Pero todavía necesita encontrar una manera de esquivar al Duyan para escapar y se pregunta cómo una criatura sin cabeza sabe dónde está para atacar. El protagonista por un momento piensa en simplemente arriesgarse y huir al azar como un lunático, pero luego se da cuenta de algo. El caballero no tiene ojos, pero su caballo sí, y definitivamente está usando su visión para localizarlo. Así que lanza su linterna al aire, logrando cegar al caballo durante unos segundos. El Dolan se confunde por el movimiento errático del caballo y comienza a balancear su bola de hierro en todas direcciones, pero el protagonista aprovecha la oportunidad para huir con un cofre. En medio de todo ese caos, el caballero se las arregla para ver a dónde fue el protagonista y lo señala. Pero Kang no es estúpido, no espera y sale corriendo hacia la entrada de la mazmorra. Solo que se había olvidado de la barrera que él mismo había colocado allí, y explica que la barrera no solo bloquea a los monstruos, también atrapa a los humanos dentro y lleva tiempo desactivarlo. Pero por un golpe de suerte, por primera vez en la vida del protagonista, la barrera desaparece instantáneamente y se las arregla para salir de la cueva de una sola pieza. La cueva luego se derrumba, sellando la entrada, y el protagonista se da cuenta de que ahora no necesitará usar la barrera para sellar el lugar nunca más. Después de toda esa prueba, el protagonista finalmente tiene tiempo para abrir el cofre, y dentro de él hay una habilidad y extrañamente, una botella de agua. El protagonista decide beber el vial que contenía la habilidad y mejora su habilidad de escudo guardián, aumentando tanto su curación como su defensa. No sabe si sentirse feliz o triste por ello,
ya que solo sus habilidades de tanque se hacen más fuertes. Después de eso, decide abrir la botella de agua, mientras piensa en cómo solía pensar que toda esta charla de vidas pasadas era una tontería, pero todo lo que Asmund dijo hasta ahora se ha hecho realidad. El protagonista dice que no le importa la interferencia divina, pero si recuperar sus recuerdos le ayuda a lograr la vida que quiere, hará lo que sea necesario. Luego bebe el líquido de esa botella y comienza a tener una visión del pasado. En esta visión, un espadachín llamado Han Jung de un lugar llamado Volcano acaba de derrotar a varios guerreros y jura en su nombre que derrotará a cierto demonio malvado. Apunta su espada a una figura en medio del campo de batalla y la llama a la batalla. La criatura vuela hacia el guerrero que desenvaina su espada, pero la pelea no dura mucho. La escena cambia, y el guerrero está tirado en el suelo completamente derrotado, preguntándose por qué pasó eso. Mientras el demonio está de pie en medio del campo de batalla, el guerrero pregunta por qué quitó la vida de tanta gente inocente. Recuerda a varias familias felices, y luego la memoria corta a un niño llorando en medio del campo de batalla. El demonio se rasca la cabeza y se pregunta qué quiere decir el guerrero al preguntar por una razón para lo que hace. Se acerca al guerrero caído, y cuando revela su rostro, vemos que se parece exactamente a Kang San, y luego responde que la razón es simplemente porque le gusta. El guerrero está conmocionado por la respuesta o no tiene tiempo para procesarla, porque el demonio lo ataca inmediatamente después. Es entonces cuando termina el recuerdo, y el protagonista se encuentra de nuevo en el bosque, de pie frente al cofre. A pesar de la visión traumática, al menos el protagonista se da cuenta de que ganó dos nuevas habilidades para usar. La primera es el IQ del demonio. Además de un aumento de ataque permanente, también aumenta su ataque cada vez que el protagonista derriba a alguien. Y si lo hace 100 veces, la habilidad sube de nivel. La segunda es la primera forma de espada demoníaca. Desata una barra devastadora que aumenta el ataque del protagonista y también inflige un estado negativo al enemigo. Mientras piensa en sus nuevas habilidades, el protagonista empieza a tener malos recuerdos de su vida actual, empezando por cuando perdió a sus padres y sus familiares se pelearon por la herencia. Incluso el momento en que su autobús se volcó, dejando a varias personas heridas. El protagonista se da cuenta entonces de que todas esas cosas malas solo sucedieron por su culpa y por las cosas horribles que hizo en su vida pasada, desde la pérdida de sus padres hasta todas las personas que sufrieron accidentes solo por estar cerca de él. En medio de toda esa tristeza, el protagonista recibe una llamada de alguien llamado Jun Min-yuk, que parece conocerlo y le pregunta si quiere ayudar con un pequeño trabajo. La escena cambia y el protagonista va a encontrarse con Min-yuk en un restaurante. Dice que ha pasado un tiempo desde que se vieron y que escuchó que el protagonista fue ascendido. Preguntó de nuevo si el protagonista quiere unirse a su equipo de gestión en Chiyosing, pero el protagonista todavía se siente deprimido y pregunta de qué está hablando. El protagonista lo encuentra extraño porque esa es la empresa número 1 en la industria. Entonces, ¿por qué estarían interesados en él? Pero lo más importante es que Min-yuk había dejado de ser cazador hace mucho tiempo. El protagonista no sabía por qué, pero al menos ahora estaba trabajando en una buena empresa. Antes de pensar si aceptar o no, el protagonista una vez más tiene otro flashback de una de las tragedias que le sucedieron. En este, iba en scooter camino a la escuela. Estaba con otro compañero de clase cuando ambos cayeron. El protagonista dice que no está herido, pero el otro chico se queja en su mente porque cada vez que camina con el protagonista, siempre se caen. El chico incluso se burla del protagonista diciendo que debe ser una maldición y que tal vez incluso envió a sus propios padres a la tumba también. El protagonista se enfada al oír eso, pero el que se enfrenta al chico es Min-yuk, que pregunta si eso es realmente algo que se le dice a un amigo. El chico pregunta por qué de repente empezó a gritar, y Min-yuk dice que hay cosas que puedes decir en voz alta y cosas que absolutamente no puedes. Le dice al chico que se disculpe con el protagonista, que acepta la disculpa y dice que está bien. Min-hyp luego se sube a su scooter y continúa su camino, diciéndole al protagonista que lo siga mientras el guardia de seguridad guía a los estudiantes. Luego, la escena vuelve al presente. Min-yuk dice que el protagonista ahora va a empezar a tomar incursiones de alto nivel ya que subió al rango E, y tener una empresa que lo apoye ayudaría mucho ya que pueden elegir a los mejores compañeros de equipo para él y ayudar con su crecimiento como cazador. El protagonista todavía no puede olvidar sus recuerdos como demonio y se pregunta si realmente estaría bien continuar como cazador. Le dice a Min-yuk que solo vino al restaurante hoy para ver la cara de su amigo de nuevo después de tanto tiempo. El protagonista iba a preguntarle algo, pero es interrumpido cuando Min-yuk dice que el protagonista probablemente no fue ascendido debido a sus habilidades y dice que si se convirtió en rango E, probablemente fue gracias a algún examinador que sintió lástima por él. Después de todo, incluso un cazador fracasado puede llegar lejos con la ayuda de alguien así. Sigue hablando con el protagonista tratando de convencerlo de que se una a la empresa, pero de repente el protagonista siente algo extraño. Tiene otra visión del pasado cuando todavía era un demonio y empieza a sentirse enfermo como antes. Min-yuk se preocupa y pregunta si está bien, diciendo que si se está esforzando demasiado, entonces realmente necesita un agente como él.
Pero el protagonista se siente así porque acaba de recibir un mensaje en su teléfono diciendo que se había unido oficialmente al equipo de los Rangers. Se disculpa con Min-hyuk por tener que irse tan repentinamente aunque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron, pero ese no era el momento para que él se detuviera en ello. Dice que realmente solo vino a ver a su amigo y a darle las gracias. Min-hyuk dice que está bien, entrega el teléfono que el protagonista ha olvidado en la mesa. Pero son interrumpidos por un informe de noticias que dice que un portal de rango S había abierto repentinamente y que la zona en la que se encontraban se consideraba peligrosa. Migniewis dice que necesitan encontrar refugio y el protagonista les dice que sigan a la gente que corre hacia los refugios. Pero entonces un monstruo con forma de lagarto que lleva un tridente gigante se estrella contra la ventana, rompiendo todo. Derriba las mesas y aterriza encima de uno de los clientes que intenta desesperadamente escapar del monstruo. El hombre grita pidiendo ayuda mientras su esposa observa preocupada. Incapaz de hacer nada, el protagonista se da cuenta de que tiene que hacer algo. Minevik le agarra del hombro y dice que tienen que salir de allí rápidamente porque pronto llegarán más monstruos como ese y nadie culparía a un rango E por huir para salvarse. Le dice al protagonista que deje de actuar como un héroe y que salga de allí antes de que lo hagan pedazos. Pero el protagonista recuerda una vez más su pasado. Kang ve que el monstruo ya tiene a otro humano empalado en su tridente y está a punto de hacer lo mismo con el hombre en el suelo. El protagonista sabe que no puede dejar que esto continúe. Sigue teniendo flashes de la gente que aniquiló en su vida pasada. Finalmente se decide y activa su habilidad de espada demoníaca, cargando contra el enemigo y golpeándolo con una barra directa. El monstruo sale volando, y el anciano se reúne con su esposa, mientras que Min-hyuk se queda allí, atónito por la habilidad del protagonista. Kang dice que ahora es diferente de quien era en su vida pasada, y les dice a todos que huyan antes de que lleguen más enemigos. Mientras Min-hyuk mira al protagonista en completo shock, el chico dice que les demostrará a todos lo mucho que ha cambiado. La escena cambia algún tiempo después del ataque. La policía ha llegado y está ayudando a los civiles que sobrevivieron al ataque de los hombres lagarto. Min-hyuk está hablando por teléfono con alguien, y la persona pregunta si logró reclutar al protagonista o no. Él dice que no, y que fue un reclutamiento difícil, lo que hace que la persona al otro lado se irrite bastante. La persona dice que no puede hacer nada bien, y que independientemente de si Kang es de rango F o E, Min-hyuk debería haber utilizado la reputación de la empresa para convencerlo. Min-hyuk intenta disculparse, pero la persona ya está harta y simplemente cuelga la llamada en su cara. El hombre respira aliviado y empieza a recordar la lucha del protagonista contra los monstruos, diciendo que ni siquiera conoce realmente a Kang. De vuelta al protagonista, vemos que aunque el restaurante es seguro, todavía hay más hombres lagarto atacando a los civiles. El protagonista está luchando con todas sus fuerzas para tratar de salvar a todos, pero los enemigos están empezando a acumularse y se está haciendo difícil para él solo. Decide usar el escudo de las pruebas para atraer la atención del enemigo hacia él, pero eso no funciona porque hay demasiados enemigos y no todos están mirando en su dirección. Se da cuenta de que está en desventaja, pero sabe que llegarán refuerzos en unos minutos, así que solo necesita aguantar y proteger a todos hasta entonces. Uno de los hombres lagarto casi golpea al protagonista con su lanza, pero él activa la habilidad de la voluntad del guardián y aumenta su defensa de nuevo. Con eso, fortalece su escudo y golpea al enemigo, desviando su ataque. Lo bueno es que con tantos enemigos, puede usar la habilidad que aumenta su defensa cuantos más enemigos haya en el campo. El protagonista aprovecha todos estos beneficios para atacar a los enemigos con su espada y logra derrotar a algunos. Pero todavía quedan muchos de pie, lo que podría convertirse en un gran problema para el protagonista si no tiene cuidado, o al menos podría serlo, si no fuera por la nueva habilidad que obtuvo, el coeficiente intelectual del demonio, que aumenta su ataque cada vez que derrota a un enemigo. El protagonista se distrae por un momento mientras mira su espada, pero el grito de un civil lo devuelve a la realidad. El ejército finalmente llega, y los soldados comienzan a disparar a los hombres lagarto, sin detenerse hasta que se les ordene. El jefe de pelotón ordena a los soldados que se separen y busquen supervivientes en cada rincón de los edificios. Luego vemos a varios soldados ayudando a los civiles heridos y eliminando a cualquier criatura que aparezca en su camino. Pero cuando uno de ellos registra los escombros del edificio, encuentra al protagonista completamente destrozado en el suelo, sosteniendo solo su espada manchada de sangre. El soldado reconoce al protagonista y lo lleva ante su superior, donde ven una grabación de la pelea que tuvo lugar en el edificio momentos antes. Se muestra al protagonista enfrentándose solo a todos los hombres lagarto, cortándolos uno por uno con odio en sus ojos. Al ver esto, el oficial al mando pregunta si es un ranger, pero no lo saben y simplemente dicen que el protagonista apareció de la nada y comenzó a destrozar a los monstruos. Supondrían que es solo un cazador que juega al héroe, pero afortunadamente, no se perdieron vidas por ello. El comandante les ordena que identifiquen al protagonista y lo arresten porque no importa si sus intenciones eran buenas.
Si dejan que cazadores incompetentes sigan haciendo esto, van a tener un serio dolor de cabeza en el futuro. Pero el soldado dice que el problema es otro. A juzgar por el estado del protagonista, ni siquiera pueden decir si todavía estaba vivo después de todo eso. Afortunadamente, el protagonista se despierta y vemos que el soldado que lo salvó era Kim Chun-sik, el mismo tipo que salvó en la mazmorra al principio de la historia. El protagonista lo recuerda y se pregunta cómo fue la cirugía de su abuela, pero todavía está demasiado débil para preguntar. Kim preguntó por sus heridas y si realmente logró acabar con todas las criaturas él solo, pero el protagonista simplemente se levanta diciendo que tiene que irse. Kang se levanta y da algunos pasos, pero Kim le dice que no llegaría muy lejos en ese estado. Y, efectivamente, el protagonista solo camina unos pocos pasos antes de derrumbarse en el suelo, y Kim se da cuenta de que sus heridas son peores de lo que pensaba. El cazador dice que, dado que el protagonista es de rango F, si lo atrapan en ese estado, definitivamente sería arrestado. Así que Kim, demostrando que es un tipo realmente bueno, dice que no dejará que el hombre que le salvó la vida sea arrestado así. Luego carga al protagonista en su espalda y se lo lleva sin decírselo a nadie, aunque pueda causarle problemas en el futuro. La escena luego corta, y cuando el protagonista se despierta ya en el hospital, se encuentra con la abuela de Kim, y ella dice que este es un hospital, por lo que necesita descansar, y que cuando llegó al hospital, pensó que estaba mucho peor, pero el médico dijo que ya no corre ningún riesgo. La señora ofrece algunas manzanas en rodajas para que el protagonista se calme, diciendo que solo necesita comer, dormir y seguir los consejos del médico para mejorar. Ella dice que él es quien salvó a su nieto y que había estado esperando mucho tiempo para conocerlo y había oído que era una persona increíble. El protagonista se come la manzana, y parece la cosa más deliciosa que ha comido en mucho tiempo, incluso le hace recordar su infancia cuando su madre todavía estaba viva. El periodista se prepara para salir en vivo y anunciar la tragedia que ocurrió esta noche en Guansimi con respecto al portal de rango E. Luego habla con un soldado y pregunta sobre el ciudadano que desapareció después del incidente y cuestiona si pudieron escuchar testimonios. A eso, el soldado responde que tan pronto como llegó, se acercó para ayudar al joven, pero notó que todos los monstruos ya estaban muertos. Por lo tanto, agradecen a Kang por la ayuda recibida y dicen que gracias a este héroe, personas ordinarias sobrevivieron al desastre. El soldado continúa su discurso sobre lo agradecido que está con el joven, mientras que este último se pregunta por qué siguen haciendo esto. Dejando todo eso a un lado, el protagonista en sus pensamientos sabe que ahora es más peligroso que nunca. Continúa diciendo que esta prueba no fue dada por un simple Smaun, sino una batalla que eligió pelear solo. Así, se muestra un mini flashback de su pelea contra el monstruo. Con gran dificultad, logra cortarle una de las manos a la criatura. Mientras tanto, estaba apilando cuerpos a su alrededor, pero aún así, seguían viniendo más y más lagartos mutantes. Al ver que la situación ni empeoraba ni mejoraba, dijo que aunque había derribado a 10 de los monstruos, no era suficiente para debilitarlos. Pero el sistema aparece y activa su habilidad demoníaca, permitiendo que su poder de ataque aumente temporalmente. El lagarto anciano carga contra él, apuntando con su lanza. Incluso intenta golpear al MS que todavía estaba distraído. Pero nada funciona ya que el protagonista ahora es más fuerte que antes y por lo tanto logra enviar a más y más lagartos a sus tumbas. Después de activar su habilidad de sangre aromática, el protagonista salta hacia el monstruo. Y con eso, la habilidad de naturaleza demoníaca salvaje se activa parcialmente junto con las otras. Cubierto de ketchup de monstruo, nota algo diferente en su cuerpo. Dice que, independientemente de su voluntad, se desata un ataque automáticamente. Nuevamente, otras habilidades se activan a medida que se vuelve imparable e implacable. Un grupo de cuerpos está a su alrededor, todos tienen una cosa en común. Todos están tirados en el suelo. Pero a pesar de su fuerza, su resistencia sigue siendo la misma, lo que hace que se canse. Las habilidades de poder de la sangre continúan activándose. Pero esta vez, se activó otra habilidad. Los guardianes permiten que su HP y defensa se restauren además de eliminar el estado anormal. De vuelta en el hospital, dice que si no fuera por la habilidad del guardián, no sabe qué pasaría si hubiera continuado con la locura que le obligaron a hacer. Mejor seguir diciendo que la habilidad del poder de la sangre no es de este mundo, y que incluso el sistema comete errores al explicarla. Preocupado por lo que pasó, no se da cuenta de que alguien le ofrece una manzana. Una señora que estaba hospitalizada con él ofrece deliciosas manzanas para que coma y se recupere. Ella dice que es admirable que haya gente como el héroe del desastre. También dice que alguien donó dinero para su cirugía. El MC no dice nada, pero el que donó el dinero para su cirugía fue en realidad él mismo, ya que es su abuela, y ella dice que fue difícil averiguar quién era. Dice que qué persona en su sano juicio le daría dinero a alguien que no conoce, y cuando lo recuerda, lo transfirió directamente desde su cuenta. Ella continúa diciendo que es difícil aceptar y usar el dinero para la cirugía, y es entonces cuando el MC pregunta por qué aún no se ha hecho la cirugía. Así que ella estaba en eso y dice que decidió aceptar el dinero, y que tal vez la semana que viene permitirán que se haga la cirugía.
Dejando de lado esa conversación, Kang le pregunta qué requisitos se necesitan para recibir la bendición del guardián. Y es entonces cuando la señora interrumpe y comienza a hablar sobre su nieto que creció solo, y que todo esto debe ser una bendición para que no permanezca solo. Kang continúa comiendo normalmente, pero se atraganta con las palabras pronunciadas por la señora. Así que recuerda que es diferente de esos monstruos y encuentra alegría en ayudar a la gente. Luego le desea suerte a la señora y espera que todo salga bien con su cirugía, y eso hace que su poder divino y su fe aumenten. Después de su rehabilitación en el hospital, el MC se encuentra frente a un edificio rodeado de protección. Se arremanga y con convicción dice que necesita encontrar más información sobre el poder de la sangre demoníaca. Continúa hablando sobre lo difícil que es usar esa habilidad en el combate real, y es por eso que debe practicar el control en un centro de entrenamiento. Y con eso, dice que aunque sea un centro de entrenamiento, debería ayudar mucho al principio. El tipo que gestiona las entradas en el lugar confirma la entrada del MC y dice que una vez confirmada, no puede salir hasta completar un mes. Entonces el MC dice que está bien, y el asistente le informa que recibirá más detalles al entrar y hablar con el sistema. Una inspectora lo llama y dice que lo guiará hasta la entrada de la sala de entrenamiento. Esta vez, siguiendo al instructor, nota que las cosas han cambiado un poco ya que antes no había un tipo. La inspectora le informa que tendrá 20 monstruos para pelear, y si los termina todos el mismo día, tendrán que esperar 24 horas para ser reabastecidos. Así que ella dice que va a cerrar la puerta con llave, y el MC dice ok. Finalmente, podrá entrenar para volverse más fuerte. Pero mientras se preparaba, la mujer lo llamó. Volviéndose hacia la puerta, la mujer dice que se asignó una quinta etapa de prueba debido al karma de una mala persona. Ella le informa que el tiempo dentro de esa habitación pasará más lentamente y tendrá que sobrevivir 30 días afuera y 300 adentro. Con eso, sopesa su mano y dice que el poder de recompensa es más 5 niveles divinos. Esto deja a Kang sin palabras y en shock. Ha pasado un mes desde su entrada, y ahora el sistema le informa que el entrenamiento ha terminado y que debe salir después de la limpieza. Después de salir de la sala de entrenamiento, el protagonista le entrega una pequeña tarjeta a recepción. La recepcionista lo felicita por completar el entrenamiento y nota un tipo diferente de aura que proviene de nuestro héroe. Luego muestra un cuerpo completamente diferente al que entró en esa habitación. Esta vez, su cuerpo se parece al de Remy Dino, así que decide cambiarse de look para parecer más presentable. La peluquera le estaba lavando su hermoso cabello, y después de eso, el protagonista se relaja tranquilamente en una gran bañera. Lavado y con su corte de pelo, se dirige a un restaurante. Come una buena comida mientras disfruta del ambiente tranquilo. Tenía tanta hambre que casi se come el tazón también, así que se va del lugar disfrutando de un delicioso helado. Finalmente llega a casa y abre la puerta, pero rápidamente corre al baño, con la intención de aliviarse. Cierra la puerta de golpe y la cierra con llave, dejando su bolso afuera. Aliviado después de echar una gran cagada, el protagonista se desploma en el suelo por el agotamiento. Pasan las horas con el tirado, y el sistema aparece felicitándolo por haber pasado la quinta prueba. Un nuevo día, una nueva oportunidad, y esta vez, estamos en Song Dong-heu. Aparecen goblins fuertemente armados con garrotes, destruyendo los alrededores. Algunos ya están a la vista, listos para ser derribados. Con los objetivos confirmados, se da la orden de eliminar a esos monstruos. Se lleva a cabo, pero no es muy eficaz ya que los goblins son resistentes. Sediento de sangre, el goblin sigue destruyendo todo en el área. Un soldado vacía su cargador al monstruo, pero aún así, la bestia sigue corriendo hacia los soldados. Intenta usar la puerta de un coche como escudo para esquivar las balas. Eso no es suficiente, y termina siendo golpeado. Entonces el tipo se siente aliviado por haber logrado derribar a un goblin de primera clase. Todos se retiran del área y entran al camión militar. El tipo habla por teléfono con otra persona, pidiéndoles que tengan cuidado ahí fuera. Entonces el de cabello castaño pregunta si el tipo estaba hablando con su hermano menor, y Chun-Sik responde que sí. El de cabello castaño dice que el tipo se preocupa mucho por su hermano, mientras que el otro dice que no y que no tiene sentido. Ambos sostienen el teléfono para mirar la foto del hermano menor. Al notar el comportamiento del tipo, advierte que este tipo de cosas es una señal de alerta. Mientras están hablando, aparece un recluta y dice que el inspector está buscando al señor Kim Chun. Esto deja al guerrero de cabello castaño en shock al escuchar que un inspector lo está llamando. Una mujer llamada Menion se presenta como reportera. Completamente desconfiado de la mujer, el tipo pregunta si realmente es reportera. Todo lo que la mujer quiere saber es sobre el guerrero de rango E que llamó la atención con sus habilidades fuera de lo común. Al escuchar que la mujer solo quiere saber más sobre las habilidades del rango E, Chun se niega a hablar de ello. La mujer dice que entiende que no quieran exponer la identidad de la persona que han escondido, pero afirma que vino solo porque comparte los mismos pensamientos. Aún así, eso no es suficiente para ganarse la confianza de Chesmet Chun. La reportera dice que alguien que realmente quiere mantener a alguien en secreto no lo expondría así, y todo ese entusiasmo parece más vanidad que otra cosa.
Al darse cuenta de que ha sido acorralado por la mujer, el tipo empieza a sudar como una olla en la estufa. Así que la mujer saca algo de su bolso y dice que sabía que no sacaría nada de él ni siquiera bajo la máxima presión. Entonces la mujer le entrega un paquete al tipo. De la nada, el camionero lo llama, haciéndolo tomar rápidamente el paquete sin cuestionar el contenido. La mujer, a su vez, parece complacida de haber hecho su trabajo. De vuelta en el dormitorio, sostiene el paquete mientras se seca el pelo. El contenido dentro del sobre no es más que un pequeño regalo de la reportera, que quería expresar su gratitud. Sentado, comienza a abrir el sobre para ver qué hay dentro. Dentro había documentos que mostraban transferencias bancarias a nombre de Kang-san. Chun está sentado en el banco recuperándose de sus heridas cuando se explica que todo esto sucedió después de ser salvado por Kang. Se da cuenta de que las cosas no pueden seguir como están, así que toma medidas. Lo primero que hace es ofrecer café a las enfermeras del hospital. Ambos le agradecen ya que tenían mucho sueño debido al largo turno. Con eso, aprovecha la oportunidad para preguntar sobre las facturas impagas del hospital, y es entonces cuando es interrumpido porque alguien realmente lo estaba buscando para hablar de eso. Esto lo deja en shock, y comienza a suplicarles que no desalojen a su abuela, y la enfermera dice que las facturas ya han sido pagadas y que no necesita preocuparse. En su desesperación, no se da cuenta de lo que dijo la mujer. La mujer repite nuevamente que un donante anónimo dio dinero para él y su abuela. Sus palabras finalmente calan, y comienza a llorar de felicidad. Esta vez, llora sobre los papeles de la transferencia hecha por Kang, y realmente se siente feliz por todo ello. A pesar de estar feliz, lamenta no poder agradecer a su benefactor. Entonces, se seca las lágrimas de los ojos y dice una vez más lo feliz que está. Con eso, mete la mano en su bolsillo tratando de sacar algo. Su objetivo ahora es llamar a la reportera y hablar con ella sobre la persona. Unos segundos después, el teléfono de la mujer comienza a sonar con notificaciones. Y eso la hace feliz porque sabe quién está llamando, pero recibe la triste noticia de que no podrá saber quién es la persona. Sin embargo, esto la hace impacientarse con las respuestas que ha estado recibiendo. Impaciente y curiosa. Ese es el estado en el que se encuentra la pobre reportera, ya que no puede obtener ninguna información. El tanque de Wansimi no escapará de mis manos, dice la reportera, sedienta de información. Inmediatamente, el protagonista siente un escalofrío desde la punta de los pies hasta la cabeza. Esta vez, el protagonista se reúne con un grupo para entrar al portal negro una vez más. El héroe, Joan, agradece a Kang-san por unirse al grupo, pero advierte sobre los riesgos de proceder con una niebla tan densa. Otro héroe de rango E, también conocido como Jun-chan, se pregunta qué está haciendo el equipo de exploración para no haber advertido sobre la niebla. El cazador de rango D elige no decir nada ya que tampoco sabe lo que está pasando, pero el protagonista se queja de que la niebla aparezca justo cuando llega y pregunta si podría ser cosa del karma. Luego dice que este es un problema que desafortunadamente no pueden resolver. Continúa explicando que, debido a la niebla, la visibilidad será baja, pero aún pueden distinguir cosas a unos 10 metros. Con eso, otro tipo pregunta si lo que dice el protagonista significa que deberían esperar a ciegas. Sin embargo, Kang saca un frasco con hormigas de su bolsa, lo que puede ayudarles a orientarse mejor. Pasa algún tiempo, y el área circundante está completamente destruida debido a intensas batallas. Jun sigue preguntándose qué clase de idiota trae hormigas a una incursión y dice que nunca ha oído hablar de tal estrategia. Mientras el protagonista extiende el líquido pegajoso, Chan duda si debería seguirlo ciegamente. Jun-chan se queja de que la visibilidad sigue siendo mala, y es entonces cuando, de la nada, la campana de alarma empieza a sonar. Esto hace que Kang se ponga en guardia y redoble su atención. Al mismo tiempo, una enorme criatura comienza a emerger de las sombras. Con los monstruos acercándose, el protagonista advierte de su llegada y se pone en posición de batalla. Los tres tipos usan las rocas como cobertura para protegerse de los ataques. Mientras tanto, el sanador tiembla por todas partes solo con escuchar los pasos del monstruo. Una de las hormigas mutantes se acerca a las rocas untadas con miel. Esa miel las vuelve locas y empiezan a hacer ruidos diferentes. El protagonista comienza a atacarlas una por una mientras su habilidad de defensa aumenta en un 5%. Clava su espada en el cuerpo de la hormiga y logra derribarla como vasco. Mientras estaba concentrado en atacar a una sola hormiga, las otras aprovecharon para atacar juntas. Pero este ataque traicionero no es suficiente para derrotar a Kang, que logra protegerse. Sin embargo, una hormiga se levanta de las cenizas y rompe la roca, causando que sea atacado sin siquiera poder tomar represalias. Sin piedad, la hormiga comienza a asestar golpes en un punto muy sensible de su cabeza, pero el protagonista logra liberarse y asesta un golpe que la parte por la mitad. El arquero dispara una de sus flechas. Sus flechas son precisas y logra una doble matanza en el acto. Pero como nada puede salir nunca perfecto, una de las flechas casi termina golpeando al protagonista, y eso abre una oportunidad para que un mutante se acerque a ellos. Al menos eso es lo que pensaron, pero fue dividida en dos.
El pelirrojo levanta su hacha sucia con restos de monstruos mientras suspira aliviado. Esto hace que el tipo quede impresionado con las habilidades de los dos, incluso si no parecen preocuparse por los ataques descoordinados. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del sanador. En un momento de alivio y descanso, un sonido atronador resuena por la zona, sobresaltando a todos. Esto también sorprende al protagonista justo cuando el sistema comienza a mejorar aún más sus habilidades. Más y más hormigas comienzan a aparecer. Los sonidos son tan fuertes que no pueden saber de dónde vienen. El sanador, aterrorizado, no puede creer lo que está escuchando. Las hormigas aceleran sus pasos hacia el grupo. Una de ellas logra atacar al sanador, que usa su bastón para protegerse, pero el pelirrojo se dio cuenta a tiempo. El ataque es inminente, y todo lo que le espera al sanador es un dolor abrumador. Sang-chan no puede entender por qué el tipo está siendo tan estúpido. Todos estaban preocupados por lo que podría pasar, excepto el protagonista, que logró llegar a tiempo y salvar al sanador. Sin embargo, la hormiga aún logra morder algo. Lo que estaba mordiendo, de hecho, era el brazo de Kang. La hormiga muerde con más fuerza, pero el protagonista refuerza sus brazos, por lo que no pasa nada malo. Con eso, el sistema activa su habilidad de cuerpo de hierro, haciéndolo aún más resistente. Sin segundas oportunidades para la hormiga, Kang la derrota con un solo golpe. Un corte limpio y afilado fue todo lo que necesitó. Comandando respeto en el campo de batalla, espera a oponentes más fuertes. Esta vez, el sistema notifica que toda la atención del monstruo ahora se centrará en él. Más y más hormigas están siendo derrotadas. El arquero suspira y no puede creer lo que está viendo. Esto hace que su grupo empiece a cuestionar lo fuerte que es realmente y preguntar si es realmente un cazador de rango E. Por alguna razón, el arquero de orejas puntiagudas se sonroja un poco al mirar al protagonista. Luego le pregunta a Kang qué hizo para volverse tan fuerte en tan poco tiempo. Esa pregunta desencadena recuerdos de todo lo que pasó en el centro de entrenamiento, todo el dolor que sintió. Obviamente, no puede decir lo que hizo o por lo que pasó, así que simplemente responde que solo trabajó duro. Para evitar más preguntas, cambia de tema y dice que debería decirle al grupo que todo lo que pasó fue su culpa. El pelirrojo con la pequeña hacha dice que con Kang allí, no hay razón para preocuparse por las cosas impredecibles que puedan suceder. Kang, a su vez, le agradece tal consideración y Jun dice que nunca ha tenido un tanque tan bueno en su equipo. Pero Jun, aunque satisfecho con los resultados de la batalla, no está de acuerdo con una cosa. Mira hacia atrás y critica al sanador, diciendo que no hizo nada y cuestiona por qué está en el grupo. Esas palabras hacen que Kang reflexione y esté de acuerdo con la declaración de Jun. Continúa diciendo que mientras el pelirrojo se encargaba de las hormigas desde atrás, el arquero y él se encargaban de las de delante. Sin embargo, eso no se aplica al mago sanador, que simplemente se escondió detrás de las rocas. Así que le pregunta al tipo por qué se unió al grupo, y para evitar que el grupo se desmorone, el arquero trata de calmar las cosas. Con eso, también pide explicar en nombre del sanador. Mientras el arquero explica la entrada del tipo, algo comienza a suceder a su alrededor. Justo debajo de sus pies, el suelo comienza a temblar. El temblor es fuerte, causando grietas y haciéndolos caer en una caverna. Al mismo tiempo, el sistema notifica que el karma y la dificultad han aumentado. Todos en el grupo están vivos pero heridos en algunos lugares. Entonces el protagonista advierte que están en peligro por la simple razón de que han caído en un hormiguero. El sistema notifica entonces que su defensa y salud aumentarán según el número de enemigos. Sabiendo que están jodidos, Jump entra en pánico y advierte que la hormiga guerrera llegará pronto. El mutante de rango de que mide 170 centímetros de altura se acerca lentamente a ellos. En sus pensamientos, el protagonista comienza a darse cuenta de lo jodidos que están por estar en un área de rango C. Al mismo tiempo, el inútil sanador comienza a sentirse enfermo por el miedo y el dolor. Kang se acerca y pregunta qué está pasando con Boban. El arquero de pelo verde del grupo se gira y se prepara para explicar. Dice que Wuben ha tenido traumas con monstruos desde la infancia. Jun, sabiendo que están en problemas aún más profundos ahora, comienza a enfadarse por toda la situación. Grita, preguntando por qué alguien así fue traído a una misión tan importante y cuestiona la cordura del arquero. Todos están impactados por las palabras de Jun Chan porque saben que eso no está bien. Little Axe Chan dispara de nuevo, diciendo que caer en un hormiguero no era lo suficientemente malo, y ahora tienen que lidiar con un mago inútil también. Mientras los chicos discuten sobre lo que está bien o mal, el sistema notifica a Kang de un aumento del 35% en sus habilidades. Frustrado y pensando que va a morir, Jun le dice a Wu Bin y Ambyul que asuman la responsabilidad. El MC nota el pánico que se instala en el grupo e intenta calmar los pequeños actos para que las cosas no empeoren aún más. El protagonista sabe que si entran en pánico, sus habilidades no se utilizarán eficazmente. Intenta calmarlo explicándole que entiende por qué Jun está desesperado, ya que nunca antes se había enfrentado a incursiones de alto nivel. Por eso le dice a Jun que se concentre en luchar y le pide que confíe en el MC.
Luego les pidió que miraran a su alrededor y notaran que no importa cuántas hormigas vengan, solo hay un lugar por donde puedan pasar. Entonces, el MC pregunta si puede encargarse de cubrir su retaguardia, y Jun dice que intentará hacerlo. Luego le dice a Ambyul que se encargue de los túneles más pequeños tan pronto como el pequeño mago se calme. Kang y su grupo se preparan para la batalla contra las hormigas mutantes. En sus pensamientos, dice que hay 35 hormigas esperando ser eliminadas, pero para él, no es más que un entrenamiento para superar. Sin embargo, su único temor es que todas las hormigas sean soldados de rango superior. Una hormiga ataca al protagonista mientras se activa la protección del guardián. Se enfrenta a una buena cantidad de dificultades, ya que por ahora, las está combatiendo solo. Son rápidas y fuertes, por lo que sabe que necesita detener a algunas antes de que salgan del túnel. Sin tiempo para la debilidad, el MC reanuda el ataque a las hormigas. Utiliza una de sus habilidades de espada para hacer retroceder a un monstruo. Reactiva su habilidad de sangre demoníaca, pero esta vez en su segunda forma. La hormiga no lo deja descansar ni pensar y termina cargando directamente contra el MC. Mientras asesta y recibe golpes, Kang sabe que no es suficiente, ya que su defensa aumentó pero no su poder de ataque. Se las arregla para derrotar a una hormiga y le pisa la cabeza para rematarla y asegurarse de que se haya ido para siempre. Pero las hormigas no dejan de venir. Su escudo se desmorona lentamente, pero eso aún no es suficiente para detenerlo. Con un solo ataque, derrota a 3 de las hormigas que avanzan. Cuantas más hormigas derrota, más disminuye su poder, y el conteo de pérdidas ya está en un 10%. Así que una vez más, activa sus habilidades de sangre demoníaca y logra aumentar temporalmente su poder de ataque. Con maestría, corta a través de las hormigas que siguen cargando contra él. Su HP y defensa continúan disminuyendo aún más, pero su poder de sangre aumenta en otro 2%. Una hormiga audaz incluso intenta atacarlo desde arriba, pero es inútil ya que es atravesada por la espada del protagonista. Esta vez, lo que aumenta es su determinación y concentración porque sabe que se las está arreglando. Carga hacia adelante de nuevo contra los monstruos mientras su poder continúa aumentando. Las hormigas no dejan de venir, ya sea desde el suelo del techo o las paredes, simplemente siguen avanzando. Jun-chan también está haciendo lo mejor que puede. Golpea a una de las hormigas. Sin embargo, otra hormiga que avanza silenciosamente logra agarrarle el brazo. Intenta mantener la calma para no volver a entrar en pánico. Pero no funciona, y comienza a sentir un dolor abrumador por la mordedura. Y usa su hacha para arrojar una roca sobre la hormiga. En realidad funciona, ya que la roca asestó un golpe crítico al monstruo, pero eso tuvo un costo de graves daños en su brazo, que terminó gravemente herido. Empieza a pensar que es el final, ya que no podrá usar sus habilidades debido al dolor, pero entonces alguien aparece detrás de él y empieza a usar habilidades mágicas. Poco a poco, el brazo del tipo vuelve a ser lo que era antes. La persona que usa el poder curativo era el MC, quien pregunta si Jeon está tratando de morir o algo así. Little Action se sorprende al ver que Kang es quien lo está curando, y le pidió que se detuviera y usara sus habilidades curativas en sí mismo primero. El MC le agradece la preocupación, pero dice que Jeon también necesita ayuda. Luchan codo con codo, listos para morir si es necesario. Mientras Kang se preparaba para curarse a sí mismo, es sorprendido por las hormigas. Sin embargo, el MC se las arregla para defenderse a tiempo para evitar mayores daños. Aunque logran derrotar a muchas hormigas, la sensación es que nunca termina, por lo que necesitan administrar su resistencia. Debido a eso, Kang se pregunta cuántas hormigas más quedan después de ese agujero. El pobre Bobbin todavía no puede ayudar a su equipo debido a su trauma con los monstruos, pero sabe que no puede seguir así y se pregunta por qué esto solo le está pasando a él. Todo esto lo entristece ya que los otros chicos lo están dando todo para luchar contra los monstruos. Llamando a Gu Bin, Ambyul le pide que se recupere mientras Gu Bin se niega a aceptar la realidad. Esto enfada no solo a Kang y Jun, sino también al arquero a quien no le gusta ver a su amigo en ese estado. Así que agarra al mago sanador por el cuello y empieza a sacudirlo. Abofetea al tipo y le pregunta si está viendo lo que está pasando. Dice que están arriesgando sus vidas solo para protegerlo en este momento. Le dice que si quiere morir, debería morir solo y no llevarse a gente inocente con él debido a su trauma. Sin palabras para explicar o suficiente fuerza para actuar, ese es el estado en el que se encuentra. Entonces, durante unos segundos, Bobbin recuerda a su amigo llamándolo y contándole sobre una persona increíble que conoció durante la prueba. Jadeando y sudando frío, escucha lo que su amigo tiene que decir. A Hanbyo no le gusta ver a su amigo así y le pregunta si quiere formar un equipo con él y la persona de la prueba para ayudarlo a superar su trauma. Después de escuchar la palabra trauma, algo dentro del sanador le hace recordar todo lo que pasó. Sus flashbacks de nuevo y recuerda todo lo que pasó con su familia tratando de mantenerse alejado del portal. Mientras intenta huir a toda velocidad, el niño pequeño cae al suelo y se lastima. Su madre le pide que se levante lo más rápido que pueda, y él dice que le duele. Así que le dice a Bobbin que se aferre a ella lo más fuerte que pueda. Así que el niño pequeño se aferra a su madre con todas sus fuerzas, pero algo le sucede a él y a su madre.
Algo malo sucede justo delante de él, y Bobbin empieza a llorar. Volvemos al presente, donde Bobbin se encuentra en una situación complicada, cambiar o seguir siendo quien es. Pero los flashbacks parecen haber tenido un efecto ya que su expresión ha cambiado. Entonces le dice a Ambyol que hará todo lo posible. Cierra los ojos y se concentra en lo que tiene que hacer para cambiar, y dice que no quiere ver a nadie morir por su culpa. Las partículas de maná comienzan a emanar de su bastón mágico. Debido a la alta concentración de maná, la atmósfera del lugar también cambia. Mientras Kang lucha, el sistema notifica que algo va mal. El sistema sigue repitiendo sobre un error desconocido. Mientras tanto, el mago comienza a concentrarse a un nivel absurdo. El arquero hace todo lo posible para proteger a su compañero. Abre los ojos y ve a todos sus amigos haciendo lo mejor que pueden. Kang está acorralado por la hormiga, pero no se rinde. Finalmente, Bowman va a despertar y se convertirá en la bestia fuera de su jaula. Su magia es tan fuerte que todo el lugar es consumido por las llamas. Salamandra de Yosemite lo suficientemente fuerte como para destruir toda el área, y el calor infernal se instala dentro de la cueva. Avanzando hacia los enemigos de su invocador, la salamandra no se detiene ni por un momento. Más fuego continúa siendo desatado y propagado por la salamandra. Little Action está asustado por lo que está viendo. Sin embargo, la salamandra avanza en su dirección, asustándolo, pero no es golpeado. Solo el túnel del que venían las hormigas. Nuestro MC también está impresionado por las habilidades del pequeño mago. Luego se da la vuelta al darse cuenta de lo que el trauma puede hacerle a una persona. Finalmente, las cosas han cambiado para el mago que una vez fue tratado como una carga para el grupo. Mientras Bobbin se enfoca en quemar todo el lugar, lo llaman. El protagonista le pide que derrumbe el agujero del que vienen las hormigas y dice que es la única forma. A pesar del poder monstruoso de Boban, todavía no es suficiente para evitar que las hormigas avancen. Así que está listo para hacer lo que nuestro héroe pidió, pero las hormigas también están decididas y no dejarán de avanzar. Sin embargo, uno de estos monstruos logra acercarse al mago. Sabiendo que no puede dejar todo al niño, el protagonista también se prepara y activa su habilidad de escudo. Luego levanta su espada a pesar del dolor y el agotamiento. Él golpea a la hormiga soldado. Con eso, la hormiga que estaba enfocada en el mago se vuelve hacia nuestro héroe. Parece capaz de atacar de nuevo, lo que le permite proteger a Bobbin. Ahora a salvo, el invocador comienza a hacer lo que el MC le dijo que hiciera. Finalmente logra bloquear el pasaje para que las hormigas no puedan pasar. El protagonista admira lo increíble que puede ser la magia con tanta mana almacenada. Pero la magia era tan fuerte que también necesitan salir de allí rápidamente si no quieren quedar atrapados en los escombros. Luchando, Kang agarra a Jun-chan y comienza a correr tan rápido como puede. Mientras tanto, el arquero lo llama, pidiéndole que se apresure. Todo el lugar vuelve a ser enterrado. Todo lo que queda son cadáveres carbonizados. En un lugar seguro lejos del peligro, el MC comienza a curar al miembro más herido del escuadrón. Kang está completamente agotado, desmoronándose, pero aún más preocupado por los demás. Debido a todo esto, Luca Bellino aparece y llama al MC. Está sorprendido de que ella apareciera de la nada. Ella dice que Kang ha pasado la sexta prueba y debe recibir su recompensa. El sistema muestra el estado actual del MC después de la recompensa, y él sabe lo difícil que es aumentar incluso un solo atributo, pero las recompensas aún no han terminado. Sin embargo, el protagonista tiene una pregunta para la chica y pregunta por qué las pruebas están arrastrando a otras personas a ellas con él. Ella responde que hay algunas pruebas que no podrá completar solo con su propia fuerza, y que Bobbin fue esencial para esta. Ella explica que las variables son completamente aleatorias y complejas, al igual que la entrada del mago al grupo. Continúa diciendo que malinterpretó si pensaba que hacer la prueba solo sería más fácil, y que al final, todo es solo su karma. Ella termina la explicación diciendo que todo lo que necesita hacer es callarse y concentrarse en aprobar cualquier prueba que pueda venir. Haciendo un gesto con la mano, pregunta si entendió, mientras Kang está en el fondo con una expresión seria. Luego dice que si entendió todo, debería volver a la realidad de inmediato. El grupo al ver que nuestro héroe se ha levantado está feliz y pregunta si está bien. Aún sin entender bien lo que pasó, Kang pregunta si se desmayó de nuevo. Pregunta por qué todavía están allí, y el arquero responde que simplemente no pueden volver, ya que la cueva tiene 10 metros de profundidad y no pueden escalarla debido a su formación. Después de explicar por qué no pueden irse, los chicos dicen que la mejor opción era esperar a que se despertara y ver si tenía algo como un trampolín. Entonces Jun le pregunta a Ambyul por qué alguien tendría algo tan inútil, y el arquero responde que es solo una broma. Es entonces cuando Kang sorprende a todos al decir que en realidad tiene el artículo. Preguntan por qué tiene algo así, y Kang responde que es para situaciones exactamente como la que están. Little Action se sorprende al ver que el MC lleva artículos para cebo de hormigas y un montón de pergaminos al azar con él. Antes de reunirse y prepararse para salir de la cueva, pise el trampolín e intente saltar lo más alto posible. Hacen un segundo salto aún más alto, ya que el primero fue solo para ganar impulso. Finalmente, en el segundo salto, lograron saltar fuera de la cueva. Desde que salieron de la cueva, el objeto comienza a desaparecer.
El sistema notifica que el artículo de un solo uso ha desaparecido de su inventario. Luego, el grupo de Kang regresa a la sede de los cazadores e informa del fracaso, y con eso, la división, reconociendo el error, les da acceso a una nueva incursión. Los otros tres decidieron que esto no debería convertirse en un problema mayor, y así el asunto se resolvió entre ellos. Aún así, el MC siente miedo ya que esto podría volver a suceder en el futuro, y si se descubre, incluso podrían ser prohibidos. Mientras está pensando en las consecuencias, alguien le agarra la mano y lo saluda. Vuelve la cara hacia un lado y se pregunta por qué. Wu, sosteniendo la mano de Kang, pregunta si pueden hacer la próxima incursión juntos y que trabajará aún más duro para no ser una carga en otra incursión nuevamente. Las palabras de Wu Bin hacen feliz a nuestro héroe. Él responde que son un grupo y no deberían preocuparse. Con eso, los otros dos comienzan a preguntarse acerca de la palabra nosotros somos, y se explica que Kang usa palabras extrañas cuando las cosas se ponen cursis. Jun-chan recuerda que Kang mencionó que aún no ha firmado con ninguna administración. Después de la conversación en la sede de Hunter, los chicos se despiden. Mientras Jun se aleja del grupo, comienza a llamar a alguien por teléfono. Luego, se muestra el edificio de administración de Qiansang en el fondo. Se escucha a alguien hablar en el fondo diciendo sí y que entendieron. La señora al lado de la mujer mayor pregunta qué tipo de llamada la haría suspirar así. Ella responde que estaba hablando con el pequeño Ax-chan y que supuestamente se supone que deben contratar a un cazador de rango E. Sorprendida, la otra mujer pregunta qué está pensando para decir algo así, y la primera mujer también trata de entender. Con la recomendación de Kang, la mujer comienza a investigar y descubre que no hace mucho tiempo, él no era más que un rango F. Luego recuerda que Jun le dijo que no juzgara basándose en los datos, sino en la habilidad, y explica que el MC es el mejor cazador que jamás haya visto. Ella sabe que si no ayuda a los pequeños actos, se convertirá en un problema mayor más adelante debido a su drama. En una hoja de cálculo de reclutamiento, ella nota que fue una recomendación de Jeon Chang-woo. La impresora empieza a imprimir la recomendación de Kang. Un tipo la recibe y se pregunta quién es la persona de la recomendación. Mientras cuestiona el nombre de Kang, su superior aparece y pregunta quién es, diciendo que nunca ha oído ese nombre. Pide ver los papeles y se sorprende al ver que un rango E recibió una recomendación. Unos extras en el fondo dicen que Min-juk está causando problemas otra vez, y el supervisor responde que no está molestando a nadie. El supervisor le pregunta a Min-juk si Kang es la persona que intentó reclutar antes y fracasó. Luego critica al pobre tipo, diciendo que si nuestro héroe pasa la selección de Insang, les va a costar porque Min-juk no tiene ojo para el talento. Sarcásticamente, el otro tipo le agradece el gran trabajo que ha estado haciendo. Después de tanta crítica, se queda quieto sin responder ni decir nada. Al menos así es como se ve hasta que empieza a arrugar el papel. Luego convierte el papel en una bola de basura. Mientras tanto, el protagonista está siendo dominadas para construir una espalda ancha y no deja de entrenar ni un minuto. Un sonido de notificación interrumpe su entrenamiento. Así que mete la mano en su bolsillo y agarra su teléfono para ver qué es. La notificación venía con un enlace para abrir. El enlace en sí fue enviado desde Wansimi y es solo otro enlace que se ha enviado con frecuencia. Con eso, Kang empieza a pensar que si se convierte en un ranger, lo enviarán a diferentes lugares. Así que aprieta su teléfono con fuerza y pide que todos estén a salvo. Mientras tanto, la flota de Rangers se dirige hacia el campo de batalla. Todos están tensos por lo que pasará allí, incluyendo el tipo al que ayudó el protagonista. Llegan al sitio de la batalla, y todos se bajan del camión. El teniente dice que la misión para los chicos es rescatar a los civiles y eliminar a los monstruos, y que no deben bajar la guardia, porque si lo hacen, sus compañeros podrían morir. El escuadrón de exterminio hace su trabajo eficientemente. Los moldes mutantes caen uno por uno. Aunque la destrucción se extiende, los monstruos están disminuyendo gradualmente. En el fondo, alguien grita a los soldados que se muevan a la siguiente ubicación, y así lo hacen. Los soldados empiezan a reposicionarse. Patrullan la zona para comprobar si es segura y para encontrar civiles o monstruos. Un soldado vigilante empieza a pensar en el odio que siente por los Gnolls. Pero a pesar de inspeccionar la zona, no se dan cuenta de que hay monstruos justo encima de ellos. Debido al movimiento de las criaturas, las rocas empiezan a caer. El combatiente entonces se da cuenta, y lamenta que los monstruos estén viniendo de la parte superior de la zona. Con eso, disparan a las criaturas y se les dice que no dejen escapar a ni una sola. Todo el lugar empieza a derrumbarse debido a las balas y a los Gnolls. Uno de los Gnolls intenta huir, pero una roca cae encima. Una nube de humo se eleva debido a los escombros, causando baja visibilidad. Los soldados, todavía con baja visibilidad, logran oír el grito de su camarada, que está siendo atacado por el monstruo. Pero a pesar de estar en peligro, el soldado logra bloquear la mordedura del monstruo metiendo su arma en su boca. Entonces su camarada extiende una mano y empieza a tirar de su amigo. Saliendo de debajo del monstruo, el combatiente Chun-Sik dice que esta es la razón por la que odia a los Gnolls. Después del calvario por el que pasaron, el teniente les pidió que registraran la zona e informaran inmediatamente si encuentran más Gnolls.
Chun-Sik se pone en marcha para patrullar los alrededores, siempre en alerta máxima. El tipo delante de ellos nota algo raro, así que se detienen por un momento. Gira su cara hacia un lado para ver qué podría ser y se sorprende. Entonces Cheon le pregunta a su comandante Park qué está pasando ahí. Park responde que tendrá que dejar la formación por unos minutos, porque antes de venir al enlace recibió un mensaje de su hermano diciendo que se dirigía a los refugios, pero el lugar al que fue no es seguro. Así que Cheon le pide que al menos lo reporte a sus superiores, pero Park dice que esa área no está bajo la segunda compañía, sino la tercera. Chun intenta discutir pero no ayuda mucho. Por lo tanto, el tipo pide comprensión, diciendo que si fuera la abuela de Chun, probablemente haría lo mismo. A eso, Chun responde que este no es el problema. Es que Park está intentando entrar en una zona peligrosa solo. Con estos argumentos, Park parece dudar un poco. Sin embargo, a pesar de entender, Park hace lo contrario de lo que dice su amigo y se dirige hacia la zona de peligro. Sin mucho que pueda hacer, Chun ve a su camarada correr hacia donde necesita ir. Corre tan rápido como puede para llegar allí rápidamente y mantener a su familia a salvo. Sin embargo, su amigo aparece corriendo a su lado y dice que no puede dejarlo ir solo. Entonces Park advierte del peligro y le pide a Chun que regrese a la zona segura. Justo después de las palabras de su comandante, el otro tipo responde que no importa a dónde vaya porque Chun también va. La única razón por la que acompaña a su amigo es porque piensa que Kang haría lo mismo.